Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Reflexiones en Serie, después de ese primer episodio que grabamos hace ya varias semanas acerca de campeones y tus amigos de Telecinco. Pues ahora estamos de nuevo este viernes por la tarde para mí, por la noche para los demás que aquí están reunidos de forma virtual a través de Zoom, para hablar acerca de otro tema que a mí me parece interesante porque pues, nos va a retrotraer a los años 90, que es cuando realmente nosotros estábamos viendo estas series, y ahora, con el paso del tiempo, pues hacemos unas reflexiones acerca de estas series, que son 4 series que tienen como lugar común el instituto, o en inglés high school, porque algunas de ellas son estadounidenses y otras son españolas, y yo creo que hemos elegido las 4 que son más representativas, aunque quizá quien esté viendo esto y escuchando esto piense que hay otras. Por supuesto que hay otras, pero estas son en las que decidimos centrarnos. Y vamos a, por supuesto, dar la bienvenida a todos los participantes en este nuevo episodio de Reflexiones en Serie, empezando en la capital de España, en Madrid, con Marta Comesaña. Marta, espero que ya estés mejor de salud y ya preparada para comentar estas series. Hola, ¿qué tal, Antón? Hola a todos, encantada de estar aquí otra vez y sí, ya recuperada de mi segundo COVID. Y nada, encantada pues eso, para hablar un poco de, iba a decir juventud, pero más bien casi para nosotros nuestra infancia, con estas series, no sé, pues eso, tan high school que veíamos en los 90. Bueno, infancia y adolescencia también, a pesar de que yo creo que las empezamos a ver antes de que te llegara al instituto nosotros, ¿no? Sí, claro, éramos pequeños, pero luego ya nos pillaron un poco más mayores, claro, porque fueron longevas todas. Pues en unos momentos desvelamos cuáles son y damos la bienvenida también desde Vigo, o por lo menos, bueno, cerca de Vigo, ¿no? No sé si exactamente en Vigo o cerca de Vigo, ya no me acuerdo lo que habíamos dicho la otra vez, pero ahí está, por supuesto, Susi Bugallo. Susi, ¿qué tal? Hola, desde Vigo, sí. Casi haciendo frontera con Mos, pero en Vigo. Y nada, encantada de estar aquí. Hola a todos y nada, deseando empezar a comentar estas 4 series que hemos escogido. Y por supuesto lo mismo digo, porque tengo muchas ganas de hablar de este tema y recordar tiempos pasados, y para ello tenemos también en esta hermosa villa que es Bayona, en Galicia también, a Fernando Rodríguez. Fernando, ¿qué tal? Bueno, Real Villa, que conste en Real Villa, es verdad, no es de mentira, sí. No es de mentira, es de verdad, es real. Sí, sí, pues nada, aquí... Como el Madrid o como el Celta. Exacto, con la sociedad también. Pues esperando aquí a un poco que también me ayudéis a recordar exactamente esas series, porque es verdad que tengo así un recuerdo, a ver, general de todas, pero estoy seguro de que con vuestras aportaciones todavía voy a recordarlas mejor, ¿no? Porque de esas 2 americanas que vamos a hablar, bueno, hay una que digamos que me quedó más en la memoria que otra, pero bueno, vamos a ir andando el camino, a ver qué tal. Y yo soy Antón García Fernández, desde Martí, en este caso, en mi oficina en la universidad, y pues preparado ya para hablar de estas series que, pues como tenemos unos modelos y después tenemos las versiones españolas más o menos basadas, ya veremos si están basadas del todo o no en esos modelos, pues vamos a comenzar cronológicamente hablando de las series estadounidenses. Las estadounidenses son, por un lado, Beverly Hills 90210, o 90210 en inglés, que en español se tradujo como Sensación de Vivir, y después también en inglés Saved by the Bell o Salvados por la Campana. Esas son las 2 estadounidenses, y después las 2 españolas. Yo creo que no va a sorprender a nadie cuáles son las 2 españolas, que son, pues por supuesto, Al salir de clase, un clásico total, y Compañeros, que fue un verdadero fenómeno de masas en el momento en el que salió, aunque tardó un poco en tener éxito, pero el éxito fue después arrollador. Entonces, comenzamos con
Sensación de vivir, y bueno, yo creo que tenemos que hablar del título, porque en inglés el título es Beverly Hills 90210, que es el código postal, precisamente, de esa parte tan exclusiva de Los Ángeles, de California, pero en español decidieron que eso no era una buena idea, que a lo mejor la gente no sabía dónde estaba Beverly Hills o no les importaba, y entonces vamos a llamarle Sensación de vivir. ¿Cómo explicáis vosotros el título de esta serie? Porque a mí esto es algo que siempre me ha sorprendido mucho. ¿Por qué el cambio de título a Sensación de vivir y por qué ese y no otro? Bueno, eso es muy típico español, ¿no? Lo de cambiar los títulos completamente de todo, de las películas, de las series, de los libros en general. Pero de todas maneras, aquí se llamaba Sensación de vivir, pero en los cromos que había, que yo tuve los cromos, Sí, yo por también ejemplo, tuve algunos. y en todo el merchandising salía siempre 90-210 Beverly Hills. Que yo me O sea, pensaba al principio que era el número de teléfono, pero en realidad no, es un código postal. Sí, yo también me enteré más tarde, pero realmente decían el nombre completo. Decían Beverly Hills 90210, sensación de vivir. Es verdad, es verdad. Pero, ¿cómo explicáis Claro. sensación de vivir? O sea, ¿qué significa eso dentro del contexto de la serie? No sé, me imagino que yo no encuentro un poco de explicación. las primeras veces, ¿no? Supongo, ¿no? De la entrada en la edad adulta de estos chicos. Que en realidad ya eran adultos, pero hacía que tenían 16. Es lo que iba a comentar, porque claro, sensación de vivir, porque entran en el instituto y cuando ellos del instituto, la mayoría de los actores ni se acordaban, porque alguno tendría hijos, estaría casado y sí. Y yo creo que era asomaban canas. Era un cántico a vivir a tope. O sea, en vez de poner vivir a tope, decían, esto igual queda un poco informal, vamos a ponerle algo que quiera decir lo mismo, pero entonces sensación de vivir. Es como más formal, pero al final es como chavales que viven la vida a tope, porque allí todos lo pasaban bien, yo creo. Es el equivalente de A toda mecha de Los Serrano después, pero... Sí. O Living la vida loca de Ricky Martin. Que conste que no es lo de cambiar así mucho el título no es una cosa solo española, porque a mí me ha contado Rodrigo que en Brasil, sí. Bueno, ya sabéis que mi marido es de Brasil, para quien no lo sepa, pues ya lo sabe, que esta serie Sensación de vivir en Brasil se llamaba Bajados no baile. Oh, o sea, que son como, o sea, bajado en portugués me dijo que significa como, o sea, los frikis, o sea, los que nadie quiere bailar con ellos, los que están apartados del baile, o sea, que digo yo, tampoco tenía nada que ver con la serie. Es lo contrario, yo creo, ¿no? En realidad. Exacto, todos eran de la Jet Set. Claro, en realidad... el título en Brasil menos que ver todavía. Bueno, esta serie tuvo 10 temporadas en total, 10 temporadas, ni más ni menos, y aquí en los Estados Unidos, bueno, en España también, pero en los Estados Unidos, por lo que me cuentan, porque claro, yo no estaba aquí en esos momentos, pero por lo que me cuentan, en Estados Unidos tuvo un éxito enorme entre 1991 y 2000, es decir, toda la década de los 90. Porque luego iban a la universidad y todo aquello. Claro, y luego trabajaban y luego se casaban. Sí. De hecho, yo me acuerdo más de la parte de la universidad que de la del instituto en Beverly Hills, vamos. Y eso es bastante típico, que las series empiezan en el instituto, pero después, claro, como llega un momento en el que los actores ya son tan evidentemente no estudiantes de instituto, que ya tienen que inventarse algo, y entonces pues se les ocurre evidentemente que van a la universidad y continuar la serie de esa manera. De todos modos, claro, ¿no os da la sensación de todos modos que esta serie... La sensación. Sensación, claro, exacto. La sensación de vivir, ¿no? De esta serie, que realmente lo que ofrece es una visión muy parcial, ¿no? De la sociedad estadounidense, porque como vosotros decís, es un poco la jet set. La mayor parte de estos personajes son personajes que, bueno, pues no tienen problemas económicos, ¿no? No, de hecho, recuerdo que según avanzaban las temporadas, terminaban el instituto y aparentemente sin trabajar y sin ayuda de sus padres, tenían unos pisazos. Sí, unas casas oye, tremendas. Claro, compartían piso y estas cosas, pero claro, en Beverly Hills, en un loft no sé, de 5 habitaciones y su trabajo era servir copas, ¿sabes? En un garito. Fíjate que yo pero ellos vivían con sus padres. A ver, es que las casas. No, digo, al terminar, una vez terminaban el instituto y se independizaban y esas cosas, era como, ¿cómo?
Si pones copas en un garito, ¿cómo te lo pagas? Ya. Bueno, No, claro. se supone que todos, bueno, todos no, menos Brandon y Brenda, que venían de Minnesota, que eran como los pardillos, ¿no? Se supone que los otros que vivían aquí, o sea, Kelly, Steve, Donna, eran ricos, ¿no? O sea, venían de familia Claro, rica. claro. Ellos habían venido de Minnesota por temas de trabajo del padre. Tienen que llamarle Beverly Que Hills a la venían, que eran serie. más normales, no más de clase media que los demás, que eran unos pijos. Y había un personaje Bien. que era Andrea, que también creo que era la más mayor de todos los actores. Creo que cuando empezó la serie igual tenía, no sé, 30 y tantos años. Ella y Dylan creo que eran... Y ese era el único personaje que era como no vivía en Beverly Hills, tenía que cogerse 8 autobuses para llegar. Sí, era la becada, era becada. Era la becada, Periodista. exacto. Que era la que dirigía el periódico y estas cosas. Ujú. Sí. Sí, a mí una cosa, yo me gustaría saber, bueno, esta pregunta tiene una respuesta evidente, pero además de esta respuesta, pues a ver qué más podéis decir. ¿Qué es lo que os atraía de esta serie? ¿Por qué esta serie tuvo tanto éxito en España? Y nadie empieza. Bueno, No, lo no lo evidente sé. es que evidentemente los actores estaban de buen ver, esto hay que decirlo, tanto en general los hombres como las mujeres. Y además, bueno, en parte, pues las relaciones entre ellos pues, podían tener cierto interés, pero es que es una serie en la que se da una visión muy parcial de la sociedad estadounidense. Generalmente son personas de dinero, de clase acomodada y en general blancos. Pero ¿qué es lo que llamaba la atención de esta serie para, pues no sé, adolescentes o preadolescentes españoles? Bueno, yo creo que siempre ha traído un poco el tema de bueno, pues de cómo se vivía en América y lo de siempre, ¿no? Que se veían las películas de los que iban al instituto que tenían famosas taquillas, ¿no? Que era algo completamente distinto a lo que teníamos aquí. Y bueno, porque yo creo que fue de las primeras series así juveniles, más para o sea, para un público eso más pequeño, que empezaron a poner aquí en España, ¿no? Eso es O sea, lo que iba a decir, que yo creo que claro. yo no recuerdo en esa misma... Luego, a raíz de estrenarse Sí, Sensación de Vivir, sí que empezaron a aparecer muchas series de temática de instituto y con todos los tópicos que empezamos a ver de la jefa de las animadoras y todas estas cosas. Pero en aquel momento yo creo que era la primera serie que a nosotros, yo no sé en Estados Unidos, pero que nos llegaba a nosotros aquí, donde veías eso a un grupo de chavales que en teoría, pues eso, tenían 16 años En teoría. en teoría, sí. Claro, porque en realidad en Estados Unidos había otras series que tenían este tipo de temática, pero yo creo que esta fue de las más populares. Y yo recuerdo, pues, que en el colegio y después en el instituto, pues era muy típico ver, sobre todo a las chicas con fotografías en las carpetas y esas cosas, de los Sí. actores que salieron de esta serie. Sí, no, yo tenía la carpeta oficial forrada con todas las fotos de todos los Yo también. personajes. Yo lo que no sabía Yo tenía es que el había un álbum de álbum. cromos también. Me acabo de enterar de que había un álbum de Beverly. Sí, yo creo que mi hermana tenía el álbum, de hecho, no estoy seguro, pero Madre creo que lo tenía, o por lo menos Sí, tenía algunos de los había cromos, porque álbum, yo no los había tenía y merchandising. recuerdo verlos. Sí, Ya. sí. Yo no lo tuve, no lo llegué a tener, pero sí tenía, pues eso, me compraba la Super Pop, que salían Exacto. reportajes, seguro que súper verídicos y bien contrastados sobre la vida de los actores. Vamos, Bueno, es que no había fact descubre checkers en si esos eres momentos, Kelly o eres, digo o eres yo, Brenda. Y tenías que hacer un test para ver si ahora que eres Team estamos una hablando Kelly, de- Kelly Team o... Brenda. Sí, Team sí. Kelly, Team Brenda. En el álbum, por preguntar, por saber, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Se contaban historias en el álbum o era un álbum de Sí, fotos y contaban ya? un poco la historia, eran historias así sueltas de algunos capítulos y tal. Sí. Ah, vale. Okay, No, sí, eso sí. es interesante también porque, por lo que parece, y esto también me lo han dicho porque yo no lo he visto nunca, pero hubo novelas. Sí, se publicaron libros, Ah, novelas, sí. novelizaciones, sí, aquí en los Estados Unidos,
de historias que tenían que ver con los personajes de Sensación de Vivir, novelas que por Amoríos, cierto ¿no? se pueden conseguir algunas a precio bastante barato, pero otras no. O sea que se han convertido como en objetos de coleccionismo. Obviamente la Madre mía. calidad literaria... Incunables, pues, incunables. sí, son incunables de Madre una calidad literaria más que dudosa, pero existían y entonces hubo novelizaciones de esta serie y también pues algún que otro telefilm con los personajes de esta serie y muchos de los actores que salieron de ahí pues después se convirtieron en actores muy, muy conocidos como Luke Perry, como Jason Priestley, como Jenny Garth y Shannon Doherty, que, hombre, obviamente a mí era la que más me gustaba, digo no como actriz, porque como actriz con el doblaje no se puede saber si eran buenos actores o no eran buenos actores, pero me parecía que físicamente no estaban mal, ¿no? Claro, No, No, y no aparte, estaba mal ninguno. no, ninguno, la verdad. Creo que todos teníamos nuestros favoritos Sí, sí, sí. y sí, y aquí seguro que no éramos, creo que no éramos del mismo team ninguno, ¿eh? Por lo que comentábamos antes. Porque, No, yo soy Team Dylan, forever. claro, y Dylan- Fer, tú no eres ni Team Kelly ni Team Brenda. No, yo soy Team Donna Martin. ¿Ves? Bueno, porque que además, era la además, enchufada. Donna Era la Martin yo creo Era, que, era la hija del director, ¿no era? claro, es que era Sí, la hija sí, del sí. director, claro. Ostras, Es Tori que, bueno, Spelling. del productor, porque el no la productor pude es conocer Aaron lo Spelling suficiente. y la Del actriz productor de es Tori Aaron Aaron Spelling, ¿no? Spelling. De Aaron Sí. Spelling. Sí, que Ostras. bueno, fue un tipo que se forró realmente en esa época por crear este tipo de series, pues de este tipo de temática, porque se dieron cuenta de que eran series que podían vender mucho y yo creo en España, con la llegada de nuevo, como ocurrió con Campeones, ¿no? Y las otras series que ya hemos comentado, como Supergol y tal y cual, tiene mucho que ver con la llegada de las televisiones privadas a España, porque eran las televisiones privadas las que daban salida a estas series, no era televisión española. No era la televisión de Galicia necesariamente. Aunque yo recuerdo que en la televisión de Galicia había una serie francesa que se llamaba Primeiros Bicos, que era como una especie de versión francesa de toda esta cuestión americana. Pero bueno, eso no es para lo que estamos aquí, pero me acuerdo ahora, se me vino a la cabeza en este momento que había una serie que se llamaba así, pero eran las televisiones privadas las que apostaban por este tipo de contenidos, ¿no? Y ponía Telecinco. La ponía Sí, sí. Telecinco. En este Sí. caso Telecinco, sí, y en otros casos pues era... Tu Los cadena sábados vida. por la tarde después de comer. No, tenía razón, creo que lo comentabas tú, Fer, los viernes por Los la viernes noche por la lo noche. ponían. Yo siempre Sí, vi a los las- viernes por la noche, Sensación de Vivir. sí. Los primeros, Cuando- no sé después, no me acuerdo, pero los primeros episodios lo ponían los sábados por la tarde. Después Claro, de es que Igual, ya esas igual lo horas no repetían, estaban. ¿eh? Yo no sé si igual lo ponían tanto el viernes como el sábado, porque yo recuerdo desde un principio, de hecho, tuvo tanto éxito y lo comentábamos entre todos mis amigos del barrio, veíamos la serie y llegó un momento que le pedí permiso a mis padres y los viernes venían 3 amigos a mi casa a cenar para ver la serie. Sí, sí. Y claro, nos pasábamos toda la semana comentando el último capítulo y pensando, ay, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Que por cierto, si no recuerdo mal, la mayor parte de los argumentos de esa serie eran amoríos, ¿no? ¿O había algún argumento No. más importante? De vez en cuando abordaban temas como que si las drogas, Claro. que si ¿Cómo? Pero el la- pobre Dylan, que las era armas. le había Las maltratado la armas, sí, vida, sí. claro que sí. Sí. Ah, De vez vaya. en cuando que- se ponían serios, pero Es que yo creo Ya. que realmente el amorío era como el anzuelo que ponían, ¿no? Para que la gente lo viera, porque obviamente te interesaba saber si iba a acabar con este o con aquel, si iba a romper con Claro. este o con el otro. Pero después también aprovechaban para sazonar la cuestión con un poco más pues tampoco es que hubiese mucho contenido social, la verdad, pero sí que metían alguna cuestión sobre pues, los peligros de las armas. O las drogas y ese tipo de cosas, que yo creo que después eso se reflejaría también en las series españolas que toman como modelo estas y entonces dicen, pues también nosotros vamos a meter alguna temática que no sea solamente de si uno se lía con el otro. Yo creo que Ya. eso sí que pasó. Hace poco no. Hace poco sí, cuando se murió Luke Perry, que se murió que hace un año y pico, una cosa así. no, más, yo creo que algo Yo más. creo que ya pasó un poco Estábamos más. confinados, yo creo, cuando fue el confinamiento duro me parece, el primero cuando se murió, creo. Bueno, no estoy segura. Bueno, por ahí. Bueno, pues eso, que no se recordaban así los papeles más conocidos, claro, todo el mundo hablaba
de Sensación de Vivir, porque además fue el primero. Y justo había no sé dónde lo leí, bueno, en El País o algo así, un artículo de un chico que hablaba que convenía rever el primer episodio de Sensación de Vivir para ver la primera aparición de Dylan en la serie, que entra en el instituto y al parecer hay un abusón que se está metiendo con otro más pequeño y él pues llega allí a defender al pequeño y hace así como una especie de casi que alegato anticapitalista, poco menos así como de la que decía que solo por eso... A buen lugar va para hacer un alegato anticapitalista, en medio de Beverly Hills. Solo por eso merecía ver el primer episodio para escuchar ese discurso que merecía mucho la pena. Y sí que es cierto que en su momento lo volví a ver y dije yo, pues sí que está bien. Pasa que ahora mismo no lo recuerdo bien, pero sí que estaba, vamos, para ser así en un primer capítulo y un fulano que se supone que vive en Beverly Hills, pues estaba bien, ¿sabes? Sí, bueno, temas como por ejemplo la violencia escolar, lo que ahora llaman bullying y tal, pues sí que de alguna manera se tocaban, ¿no? en la serie, aunque tampoco de una manera muy profunda porque no se trataba tampoco de eso, pero al menos sí que tenía cierto componente que iba más allá de las relaciones entre los personajes, ¿no? Estoy viendo aquí la fecha de la muerte, 4 de marzo del 19. O sea, pues fue un año antes del... Vale. Sí. Jolín, ¿cómo pasa el tiempo? De y además, verdad. no es solo que el tiempo pase, es que con el COVID yo creo que se ha borrado parte del tiempo, porque hay cosas que yo ya no me acuerdo si ocurrieron en el 2020 o en el 2021, o si ocurrieron, a veces ni siquiera sé si ocurrieron. Sí, porque, claro. Una cosa que es curiosa es que se ha tratado mucho de revivir esta serie aquí en los Estados Unidos a lo largo de pues el siglo XXI, porque en realidad la serie acaba en el 2001, con lo cual con el cambio de siglo, pero nunca llegó a hacerse con éxito, ¿no? Es como si... Hubo una versión nueva, pero no tuvo ni la mitad de éxito que tuvo la primera, porque en España también la pusieron. De hecho, intentaron, para enganchar también a la gente, que apareciesen algunos personajes, pues por ejemplo, Kelly era profesora ahora y su hija asistía a clase en el instituto y salía a lo mejor algún personaje más de los antiguos, pero creo que, bueno, yo no la he visto, pero creo que no tuvo demasiado tirón aquí. Eso veremos que también pasará con Salvados por la Campana, que es la siguiente de la que vamos a hablar, que se tratan de hacer nuevas versiones en las cuales de alguna manera aparezca alguno de los personajes, aunque sea así de refilón y aunque sea con un papel totalmente diferente o que nada tiene que ver obviamente con lo que tenían en la versión original. ¿Cómo valoráis Sensación de Vivir antes de pasar a Salvados por la Campana, que es la siguiente y que yo reconozco que de las dos es la que a mí más me gusta? Pues mira, para mí Sensación de Vivir era como un oasis después de una dura semana en EGB. Pues era como llegar a la sala de estar en plan, vamos, hay una hora de Sensación de Vivir a tope ahí. Además la veía con mis hermanas, que eran un poco más mayores que yo, y seguramente entendían mejor la serie que yo, pero yo estaba enganchado allí una hora, pero vamos, como un mosquito a la luz azul. Y muy feliz, la verdad. O sea, para mí eran los viernes divertidos, con Sensación de Vivir. La echo de menos, la verdad es que sí. Luego ya me mandaban a la cama porque venía Melrose Place. Pero eso es verdad, porque después venía Melrose Place, que es casi como una especie de spin-off, ¿no? de Beverly Hills. Sí, sí. Sí, de hecho, yo creo que me volví a ver Melrose Place, pero ya de más mayor, porque a mí Sensación de Vivir, bueno, a nosotros nos cogió bastante pequeños las primeras temporadas. Esa parte no te llegabas a identificar con la vida, bueno, evidentemente con la vida de Beverly Hills, no, pero tampoco con la vida de instituto, porque yo estaba en el colegio todavía, en primaria. Pero bueno, yo creo que era algo tan alejado yo creo que enganchaba, a mí por lo menos me enganchaba por eso, porque era como un mundo tan alejado de lo que podías estar viviendo tú aquí. Era todo fantástico. Sí. Pero luego acababa bien, siempre todo. Entonces era como, qué maravilla. Si yo estoy un poco con Fer también en este sentido. Yo era creo como, que casi sabías que iba a acabar bien, además. O sea, no era una sorpresa tampoco. Exacto. Bueno, al final os recuerdo que no, o sea, yo creo que en las últimas temporadas Andrea se muere.
sea, no todo ¿sí? acaba bien. Bueno, es cierto. Vaya. Pero ¿a qué personaje matan? A la becada, que no era de Beverly Hills, O que sea, tenía como... lo que ahora sería el negro, que lo siguen matando. O sea, Claro, antes era la es becada. curioso además que es una serie en la que no hay tampoco una presencia de una mezcla de razas, ¿no? Porque generalmente No, en las ni series de minorías estadounidenses de ningún de tipo. esa época pasaba mucho que había como series para afroamericanos y series para blancos, ¿no? Claro, Ya. porque Eh, luego estaban cosas de casa y todas estas que luego todos eran Claro. afroamericanos. O sea, tenías El Príncipe de Webster, Bel-Air, tenías sí. cosas El de príncipe de casa, Bel-Air, claro. pero luego tenías Los problemas crecen y series así. Padres Padres forzosos, forzosos que realmente no había, era casi como que tenían claro cuál era el público el al público que... y entonces ya lo presentaban de esa manera. Marta, ¿alguna cosa más sobre sensación de vivir? ¿O cómo era la versión en portugués? Bajados no baile. Bajados no vale, ¿no? Pues yo lo veía con mi hermana, con una de mis hermanas, que también era bastante mayor que yo, y yo también lo recuerdo, o sea, lo tengo muy buen recuerdo. O sea, pues no sé, por el rato que pasaba con mi hermana mayor, por el hecho de, pues eso, de evadirse un poco de lo que tú vivías y meterse en algo completamente distinto, que era lo que, es verdad, yo cuando era pequeña soñaba con algo así, un instituto con taquillas, ¿no? Y que me venga, y eso, conducir con 16, ¿no? O sea, este tipo de cosas, que tu amigo del tal y que te lleven al baile y todas estas historias que contaba en la Claro, Luego es serie. llegas, que, luego llegas al instituto y no hay nada de eso. Y dices tú, No hay pero nada de ¿qué eso, me de vendieron a mí? verdad, claro. estás engañado. Es casi como un sueño. Lo que pasa es que yo esto se lo comento muchas veces a Erin porque, claro, mi esposa es estadounidense y pues sí que fue a un instituto en el que había taquillas, en el que había equipos de deportes, en el que había pues clubes de todo tipo. Y claro, yo ahora lo conozco de primera mano al vivir aquí, pero a mí yo siempre le digo a ella, es que realmente el instituto en España era bastante aburrido en general. Quiero decir que lo que ocurría en el propio instituto no era muy interesante, era lo que hacías después con la gente fuera, al acabar las clases o al Claro. salir de clase, como en Sí, la serie, claro. ¿no? O en el parque o a donde sea que fueses. Pero en el instituto en sí no había equipos de fútbol, no había nada como hay aquí en los Estados Unidos, con lo cual es que la realidad es muy diferente ahí de lo que es aquí, ¿no? Sí, sí, y hombre, Totalmente. imagínate, yo cambiaba el barrio de Colla por una hora viendo aquellas maravillas. Imagínate el cambio. Te hablo de Colla en los 80, 90, nada más que añadir. Ojo, porque yo también soy de originaria de Colla y ojo con Colla en los 80, que era Claro, es que el cambio era radical, Pero era para el quienes no hayan vivido en Vigo, que pueden epicentro. estar viendo esto, que sepan que es como un barrio complicado, digámoslo así. O por lo menos lo era, era. no sé ahora cómo está. Sí, Sí, no, ahora era, a está ver, mejor. era el epicentro de la drogadicción y del narcotráfico en Sí, sí, Vigo, básicamente. sí, Bueno, sí. en la siguiente serie en la que vamos a hablar no hay drogadicción ni narcotráfico que yo recuerde. A lo mejor algo de drogas sí que hay, pero la verdad es que no me acuerdo. Reconozco que es una serie que me gusta más que Beverly Hills porque la vi más y además pues la repetían constantemente en los veranos y entonces pues mi hermana y yo la veíamos y bueno, incluso no sabíamos lo que iba a pasar en los capítulos, pero obviamente lo veíamos igual. Y me refiero a Salvados por la Campana, que en inglés se llamaba Saved by the Bell, y que tuvo, pues realmente es curioso porque es contemporánea a Sensación de Vivir, aunque empezó un poco antes, pero duró menos, porque empezó en el año 1989 y acabó en el año 1992. Por supuesto hubo secuelas, hablaremos de eso, en Hawái, en la universidad, incluso una que se llama Wedding in Las Vegas, o sea, boda en Las Vegas, que esa, la verdad es que no me acuerdo de eso, pero de lo de Hawái y lo de la universidad sí. Y bueno, simplemente para poner un poco de información o para ponernos un poco en contexto de lo que era la serie, pues está basado originalmente en una idea de Peter Engel, que Peter Engel o Angel es el productor, el que ideó la serie, y había tenido una idea que se llamaba Good Morning, Miss Bliss. Buenos días, Miss Bliss, y después de ahí emergió el personaje de Zach Morris, que se convertiría en el personaje principal, por supuesto, de Salvados por la Campana, que sí que tuvo éxito, mientras que la otra serie pues no
no tuvo tampoco demasiado. ¿Cómo comparáis a estas dos series? A Salvados por la Campana por un lado y Sensación de Vivir por otro, porque yo creo que son bastante diferentes, ¿no? Sí, aparte de la duración de los episodios, porque eran episodios mucho más, a lo mejor duraban 20 minutos, 25 minutos cada episodio, eran clave de comedia. Aunque había también esos líos amorosos entre los personajes, al final, y aparte eran de esas series que tienen las risas enlatadas cada vez que hay un gag humorístico, y, o sea que ya el tono era otro. No, el tono no era para nada tan realista, a lo mejor, como el de Sensación de Vivir. Y después, antes que comentabas que en Sensación de Vivir no había prácticamente representación de ningún otro grupo étnico, aquí me llamaba muchísimo la atención, porque es de las primeras series que recuerdo que no era ni una serie que era para negros como El Príncipe de Bel-Air, o para blancos como cualquiera de las otras, y sí que tenías pues eso, a Lisa, que era un personaje, era negra, tenías a, ¿cómo se llama el personaje que hacía Mario López? Slater, justo, Slater. Que era latino, entonces sí que había como un poquito más de variedad, no tanta como la que ves ahora en las series actuales, pero sí que me llamaba muchísimo la atención que un personaje principal o más o menos principal que no fuese blanco, ya para empezar. Sí, además hay una presencia de un personaje latino, ¿no? O bueno, hispano, que no era tampoco tan común en esos momentos, porque claro, la población hispana en los Estados Unidos creció mucho, sobre todo a partir del siglo XXI, o sea, a partir del cambio de siglo, ¿no? Hombre, evidentemente había hispanos antes, pero yo creo que la población creció mucho más en los últimos, no sé, 20, 25 años, ¿no? Y en esa época, pues no había tampoco tanta presencia de hispanos en las series estadounidenses, ¿no? Bueno, no había prácticamente ninguna, ¿no? Porque por lo menos las que se ponían en España, pues eso, al final era lo que hablábamos antes, o era de blancos, ¿no? Pues eso, padres forzosos, los problemas crecen, Sensación de Vivir, Melrose Place, que eran todos blancos y rubios y de ojos azules casi, ¿no? Y luego estaban, pues eso, Cosas de Casa o El Príncipe de Bel-Air. Que solían ser además las de Cosas de Casa y Príncipe de Bel-Air series más de comedia, ¿no? Más de como sitcom. Claro, es lo que iba a decir ahora, que estas eran, junto con Salvados por la Campana, eran rollo sitcom, ¿no? O sea, eran capítulos de, lo que decía Susi, de 20-25 minutos, soltando gags todo el rato para hacerte reír, cuando se supone que Sensación de Vivir trataba o quería tratar, ¿no?, un tema más serio, ¿no? Bueno, que no era sitcom, vamos, que no escuchaba. Yo creo que era más realista Salvados por la Campana que Sensación de Vivir. Me parecía más realista, más del día a día. ¿Pero realista en qué sentido? ¿En que te podías reconocer más en los personajes? Sí, claro, que estaba como más en la tierra, ¿sabes? que sí, el instituto se llamaba Bayside y también era un instituto de esos en los que, pues claro, uno lo veía y luego lo comparaba con el nuestro y no tenía... No, con el mío no lo puedes comparar, la verdad. El instituto era incomparable. Pero me pregunto si... ¿No os parece que a lo mejor Salvados por la Campana es una serie que está muy, muy basada en estereotipos, a pesar de que sí que hay pues esas relaciones entre personajes que son de diversas extracciones sociales, incluso en algunos casos, pero de diversas razas, pero hay bastantes bromas sí, y claro, situaciones que tienen que ver con estereotipos, ¿no? En esta pues serie. sí, el guapo, ¿no? El tonto. Y además no se llevaban del todo bien, o sea, uno lo tenía más o menos como controlado al otro y lo tenía casi como perro faldero, ¿no? Claro, exacto. Se normalizaba mucho el que un personaje estuviese, bueno, en clave de humor y pobre era el tonto de la serie, que estuviese acosando capítulo tras capítulo a una de las personas que le decía, déjame en paz, por favor. Y como dándole collejas también a veces, o sea. Sí, o sea, había como incluso slapstick, ¿no? Claro, es que ahora no, o sea, viendo esas series ahora, te llaman mucho la atención por ese tipo de cosas, que hoy por hoy una serie, aunque sea en tono comedia, no verías, porque estaría mal visto. O sea, pues eso, el típico personaje tan estereotipado como el de, ¿cómo se llamaba? Screech Power.
Screech, Powers, es verdad. que Bueno, era un Screech personaje Powers, creado porque era con única G y casi, como exclusivamente. lo traducían, claro. Ah. O sea, lo pronunciaban casi a la española, con lo cual no era Power, era Power casi. Pues eso, un personaje que está creado prácticamente exclusivamente para que la gente se ría y que sea el vacilado y el maltratado, porque al final era eso, ¿no? Un poco maltratado por todos. Hoy por hoy un personaje así no se ve en una serie. Y si se ve, es precisamente para mostrar el maltrato y lo que no se debe Claro, hacer. claro, para tratar de erradicar ese tipo de situaciones. Exacto. Aunque exacto. ahí, bueno, había sus momentos también en los que se hablaba un poco de eso, ¿no? Porque había ciertos momentos en los que Screech sufría tanto acoso que tú te sentías mal por él, ¿no? Incluso, yo creo, por lo menos yo sí. Es que de hecho, Sí. lo que es el grupo de personajes principales no eran los que peor trataban a Screech, pero sí había otros, pues eso, alumnos que no eran ni personajes ni secundarios siquiera en la serie, que en todos los capítulos pues lo metían dentro de una taquilla, lo metían en una papelera, estas bromas que se hacían Sí, sí. en los institutos, sí. Que en mi instituto, yo que sepa, no se hacían esas bromas, se hacían otras, pero esas... No había taquillas. Meter a alguien, No había no había taquillas. taquillas, pero sí había basura. Entonces, ¿qué vas a poner a alguien en la basura, no? Pero a Screech le pasaba continuamente, sí, eso es cierto. Pobre. Además de lo que decía Fernando antes, que a lo mejor parece que es una serie que tiene un poco los pies más en la tierra, que nos podemos reconocer un poco más con algunos de los personajes o con algunas de las cosas que hacían, no necesariamente meter a alguien en la papelera, pero sí otras cosas. ¿Qué es lo que os atraía en especial de esta serie? ¿Eran los personajes? ¿Era el hecho de que la serie tenía más comedia? ¿Qué os gustaba de Salvados por la Campana? A mí me gustaba la canción. Me encantaba la canción de La cabecera, canción era maravilla. Pero a mí lo que más me marcó cuando empecé a verla era ese momento en el que de repente Zach Morris sacaba un teléfono móvil en mitad de la clase, un teléfono móvil, así de grande, y los profesores como que le permitían todo, que llegase tarde a clase, que sacase el teléfono móvil, porque era como, no sé, tenía sus pequeños chanchullos, a veces pues amañaba cosas, desde que te vendo las respuestas de un examen o... La picheaba de alguna manera, no con droga, pero sí con otras cosas. Era de colla. Y otra cosa que me llamaba la atención es que, aparte de todos estos gags de humor, había momentos, por lo menos al principio, en las primeras temporadas, no sé después, que de repente traspasaba la cuarta pared, que hablaba directamente a la cámara, paraba el tiempo y todo el mundo se quedaba quieto. Es verdad. Y hacía como un inciso y hacía un pequeño guiño al espectador. No sé, a mí me llamaba muchísimo la atención porque no había nada parecido en esos momentos tampoco. Cierto, no recuerdo otra serie anterior que tuviese esos momentos. A mí eso me gustaba mucho, sí, cuando de repente pues creo que decía tiempo muerto o algo así. Sí, hacía como así. Y hacía como el tiempo muerto del baloncesto Sí, y se paraba todo el mundo y entonces él hablaba e incluso se acercaba por él como si fuesen estatuas que estaban ahí y hablaba y después volvía a la acción. O sea, que la gente se paraba, ella, no paraba la imagen, ¿no? Se paraba la gente. O sea, claro. podías ver que los ojos sí que parpadeaban. Y el sudor resbalando. por las luces, sí. No, a mí Vale. eso me acuerdo perfectamente porque no había series que hiciesen eso, la verdad. Sí. Bueno, a mí me llamaba la atención básicamente porque también fue una de las primeras series así tipo sitcom americanas que recuerdo y que empezaron a poner aquí también pues gracias a las cadenas privadas y que eso que era algo completamente ajeno a nosotros, ¿no? Ya. Y escuchar esas risas enlatadas que aquí tampoco... A mí eso es lo que menos me gustaba. Tengo que reconocer que a mí no me gustan nada las... No, a mí tampoco. Yo reconozco que tampoco, pero era una cosa que no sé, al mismo tiempo que no te gustaba como que te enganchaba, porque a veces yo me preguntaba, porque a mí no me hacía gracia todo. No, y ¿y esta gente por qué se ríe todo el tiempo? ¿Sabes? ¿Por qué ponen risas todo el tiempo? No creo que haga falta. No sé, bueno, pues eso, que era algo, me lo pasaba bien y que era un mundo completamente ajeno al mío. Además es que había series que tenían público y entonces se grababan en directo y las risas eran de verdad, de gente que estaba allí viéndolas, aunque supongo que les dirían cuando tenían que reírse también. Pero es que en estas eran claramente pregrabadas las risas. O sea, parecía aquello un chiste de Arévalo y entonces de repente metían una risa enlatada porque si no la gente no se reía. Con lo cual
tampoco es que la serie tuviese que ser de reírse todo el tiempo, pero sí que tenía, Claro. sí que tenía un toque de humor que no tenían otras, claro. Yo recuerdo esa serie como más activa, como más acciones que Sensación de Vivir, que era como todo más ideal. En Salvados por la Campana había como todo rápido, ¿no? Pasaban cosas muy rápidas y eso también es diferente a Beverly Hills, claro, que era todo como con otro timing, ¿no? Sí, Y cuando todo además más, como más, como más los mundano, personajes, más. claro, como Sí. los capítulos eran más breves, pues también tenía que ir todo mucho más, todo mucho Cierto. más rápido. Pero está claro que Pero en esta serie, lo que yo decía de los estereotipos antes es porque me parece que todos los personajes tenían su cometido. O sea, uno era el guapo, como tú decías, el otro era el atlético, el otro era el tonto, la otra era la Sí. superficial porque solo pensaba en comprar cosas y pues, la lista, porque solo la pensaban ir a lista una buena porque universidad. exacto. Claro. Entonces, pues bueno, pues eso también hace que aunque los estereotipos a veces uno los puede criticar, pues también hace que te reconozcas un poco en tal o cual personaje y que sea más fácil hacerlo, porque ya sabes más o menos lo que va a hacer o lo que va a decir en cada una de las situaciones. Mm. Claro. Es curioso también, para terminar con Salvados por la Campana, que bueno, algunos de los actores que salen ahí en esa serie ahora aquí en los Estados Unidos son bastante famosos, como el actor que hacía Zack Morris, que se llama Mark Paul Gosselaar, que sale en otras series, Tiffany Amber Thiessen, que después salió también en Salió en Sensación de Sensación Vivir. de Vivir. Claro, es Sí. que ahí hay Sí. como una especie de... Sí, o sea, De jugaron al crossover. equipo contrario. Eh, Sí, puertas giratorias. sí, porque muchos de los personajes en Sensación de Vivir después salieron y entraron otros o añadieron algunos y esta actriz está entre ellos. Y Elizabeth Berkley, bueno, que hacía el personaje de Jessie, ¿no? Después recuerdo que más o menos, no de manera contemporánea, pero unos años después salió en esa película que a mí me parece horrible, que se llama Showgirls. Yo Que, ahí me di cuenta que sí, mi infancia se había roto en ese momento cuando Es de repente verdad, veo a de ese Jessie. detalle, es ella, sí, sí, claro. es la ¿Cómo se misma. llamaba? Showgirls. Elizabeth Berkley, sí. Exacto. Elizabeth Berkley, que, bueno, pues claro, todo el mundo la conocía como Jessie en la serie y después, bueno, pues tenía un personaje bastante diferente y en el cual pues mostraba mucho más de su, de su cuerpo, ¿no? Porque la serie la película se llamaba Showgirls y, bueno, pues tenía que ver con ese tipo Show. de show, ¿no? Ahora es que Pero también curiosamente se ha intentado, pues primero se hicieron como versiones, bueno, temporadas posteriores al instituto, cuando van a la universidad, después está ese especial en Hawái, que creo que era un especial más que una temporada, y después también hay un especial en el que hay una boda en Las Vegas, creo que es entre los dos personajes principales, pero se trató también de hacer una temporada que se llamaba The New Class, o sea, la nueva clase o la nueva promoción, en la cual ya no está ninguno de los personajes, excepto el director, que se llamaba el señor Belding, sí. que también tenía su gracia en la serie. O sea, el director lo tenían como bastante tonto también en algunos Sí. momentos, lo cual gustaba, ¿no? Pues a mí me gustaba cuando tenía esa edad pues pensar que el director era un imbécil y del que se reían también, ¿no? Porque el director de mi colegio no era así. Entonces, pues, pero después también sale Screech en esa serie, o sea que mantienen a un par de personajes pues para captar la atención, pero ya no tuvo, por supuesto, el éxito que tuvo la serie original en esos primeros años. Y se ha tratado incluso últimamente de pues hacer una nueva versión recauchutada de la serie, pero no ha tenido el éxito esperado. Y entonces yo me pregunto, para terminar con las americanas y pasar a las españolas, ¿por qué estas series cuando se rehacen ya no tienen éxito? ¿Tiene que ver con el momento histórico en el que salieron? ¿Tiene que ver con que a lo mejor la química de los personajes era la que era? ¿Cómo veis eso? ¿Por qué estas series no vuelven a tener éxito cuando se intentan volver a hacer? Yo creo que por lo que hablábamos antes, son series demasiado estereotipadas que hoy por hoy al público al que irían dirigidos, o sea, los adolescentes de ahora y los niños de ahora, les choca. O sea, les choca. O sea, es por ejemplo, a mí me pasa a veces viendo alguna película de Disney de las antiguas con Violeta, que yo las veo ahora y digo, Dios mío,
pero ¿cómo podíamos ver esto? Porque no Y eras tan consciente tranquilos? antes. Y Claro, no eras no, no, no. consciente y nadie te decía nada, nadie te decía, ojo, cuidado, esto no. ¿Sabes? Pero a mí me ha pasado de ahora alguna película decirle a Violeta, oye, mira, no, esto no, ¿eh? O sea, esto no, ¿sabes? Como, pues yo creo que es un poco eso, que claro, ahora hay otro tipo de humor no tan basado como se hacían esas series, que muchos en ridiculizar al otro, como pasaba con Screech, ¿no? Bueno, eso, que era todo muy estereotipado, el guapo, la superficial, la lista que tal, ¿no? El tonto del pueblo, o sea, todo Pero así. Hoy por no hoy se yo creo podría que se buscan otras cosas. pero no se podría de alguna manera adaptar a los tiempos que corren y todavía... Supongo que sí, pero pues no Yo, sé. yo creo que tiene un poco que ver con el momento en el Claro. que tuvieron éxito, porque ahora hay muchísimas series con temática de instituto. Claro. No se han dejado de hacer desde que salieron esas. Y las nuevas generaciones ya tienen muchas series de donde escoger. No creo que hacer un remake de una serie antigua que realmente no tiene nada nuevo que aportar ahora en el panorama. Yo creo que sería gente de nuestra edad con la nostalgia de querer ver ese tipo de series, ¿no? Fernando. A ver qué habrán hecho. Pero las nuevas generaciones, como decía Marta, no creo que les guste eso. Y nosotros, pues viendo un remake, yo creo que nos sorprenderíamos de las cosas que no veíamos antes. Veíamos la serie sin tener mucha información y ahora, claro, viéndola, pues ya sería, digamos que tenemos otras exigencias y es también el momento que decía Susi. Yo no recuerdo un remake, también se han hecho remakes del Coche Fantástico, de Cheers en España, fueron todos fracasos, o sea, yo recuerdo de que las chicas de oro también. Sí, las chicas, bueno, esa no estuvo tan mal, pero por ejemplo Cheers fue vamos, una torta con todas las de la ley. Sí. Claro, no, bueno, es que claro, entre Ted Danson y Antonio Resines, para ese tipo de papel, yo creo que Ted Danson va mejor, ¿no? O sea, yo creo que quizás Resines sea mejor actor, sin duda, pero para ese tipo de papel, yo creo que no va tan bien. Sí. Bueno, pues si os parece, terminamos el bloque de las series estadounidenses y pasamos ya a las series españolas que, en cierto modo, pues siguen el modelo estadounidense, pero yo creo que también se alejan un poco de él en algunos casos. Y las dos series en orden cronológico y además también de número de episodios, pues son Al salir de clase por un lado y Compañeros por otro lado. Buscando un poco de información de Al salir de clase, porque, bueno, Al salir de clase en realidad es casi como la banda sonora del instituto para nosotros, ¿no? Porque, o sea, nosotros íbamos al instituto y después, pues en casa veíamos Al salir de clase, precisamente. Porque además la ponían después de comer. A la hora de comer. Después de comer, en la sobremesa, claro. ¿no? En la sobremesa, como se suele decir. Pero bueno, empezó en el año 1997, y se extendió hasta el año 2002. Y dices, bueno, en este tiempo pues habrán hecho unos cuantos centenares de capítulos, a lo mejor. No, 1198 episodios, según Wikipedia, 1198 episodios, que eso es increíble. Pero eso sí que eran episodios cortos, yo los recuerdo muy cortos. Eran cortos, pero sí, 1198 como de 15 son minutos, muchos episodios. 20, sí. Muy No, cortos, sí. Y mucha publicidad, y creo que eran 35, ¿no? ¿Os parece quizá que dentro de las series de este estilo, quizá esta es la más popular y la más legendaria, de cierto modo, de todas, o no la tenéis tan idealizada? Bueno, fue la primera, ¿no? Que se hizo así basándose en las series americanas de instituto. Entonces ya solo con eso, claro, yo creo que ahí ya ganó mucho. Tiene en común con las americanas que todos los actores tenían 30 años y hacían que tenían 16. Claro. es que bueno, eso igual pasa aquí siempre, no 30, ¿no? Pero 20. Uf, no, 20 sí, 30, que salía, ¿cómo se llama? Bueno, el Zapataki no sé cuántos años tendría. Sí. No, pero por ejemplo, en la primera temporada, la protagonista, la Lucía Jiménez. Sí. Esa chica es un poco como nosotros. 20 y pico años tendría. No, esa chica es como, debe ser 2 años mayor que nosotros, así solo, ¿eh? O sea que bueno, igual tenía 18, 20 cuando empezó la serie, bueno, es más normal. Pero sí que es verdad que, bueno, luego estaba el Mariano Alameda, que no, que ya era un tío más mayor, ¿no? Sí. Estaba prejubilado ya. Claro. Entonces ese era el principal punto en común. Y yo creo que también, pues eso, fue la primera serie española de instituto,
que yo creo que dentro de que también tenía muchos estereotipos, sí que trataba de meterse en temas más escabrosos que las americanas en su momento. Porque yo sí que recuerdo que se trató incluso creo que la anorexia de alguien que tenía o una chica una de las novias de ¿cómo se llama? De Rodolfo Sancho, que también que no quería tener relaciones con él. Y recuerdo una conversación entre Rodolfo Sancho con su madre y así como queriendo tratar un poco así el tema. O sea que como que querían meterse un poco más en supuestamente problemas más del día a día y reales que podían tener los adolescentes, aunque bueno, luego ya la cosa degeneró, ¿no? Pero bueno, al principio yo creo que... Hombre, 1198 episodios da para mucha degeneración, la verdad. Da para mucha degeneración. Degeneración en el sentido de la calidad, no nos metemos en otros temas. Pero, yo quiero apuntar que ¿Fernando? hay, a ver, tengo flashes así de escenas, pero no olvidaré una que volví a ver hace poco porque no sé por dónde me enteré, que Carlos Sobera aparece en una escena de salir de clase. Aparece, claro. Y ahí está Carlos Sobera, en First Dates. Bueno, ya que dice Fernando eso, voy a brevemente, a ver si lo encuentro aquí, porque lo tengo aquí pinchado. Sí, aquí está. Pues creo que una cosa interesante de esta serie es que realmente sirvió de inicio de sus carreras a un montón de actores y de actrices que después algunos de ellos se convertirían en... Fue cantera. En muy importantes. Cantera Habéis total. mencionado a Mariano Alameda, pero bueno, hay muchos más. Quizás es de los El menos Zapataki conocidos, también de habías hecho. mencionado, pero bueno, pues Raquel Meroño también está, El Hugo Zapataki. Hugo Fran Silva. Perea, Víctor Clavijo, sí, habías dicho el Zapataki también, Leticia Perea. Dolera Pilar también. López de Ayala, que desapareció pero ganó un Goya. Sí, exacto. Claro, Ganó o sea. Goya. Marian Aguilera también, que Alejo después salió en Sauras. otras películas, Sergio Pérez Mencheta. Bueno, todos estos, pues junto a pues otros actores ya más, digamos que más conocidos, porque claro, había ciertos personajes que eran los más jóvenes, pero después también estaban los profesores, que también eran ya actores un poco más conocidos, ¿no? Entonces creo que es interesante ver esta serie como el lugar en el que dan los primeros pasos a algunos actores que después tendrían bastante éxito pues, en el cine español, en la televisión española, en la televisión en España e incluso fuera de España. El otro día me estuve viendo una serie que creo que era australiana o neozelandesa que se llama Tidelanders y ahí sale también el Zapataki. O sea que realmente todos estos actores después muchos de ellos tuvieron una carrera pues bastante interesante o por lo menos bastante larga o con bastante presencia, ¿no? De lo que no me acordaba era de que Fran Perea había estado en una serie de clase. Sí, Es creo que que en la última ¿quién no ha parte estado? Porque... Es que ¿quién no ha estado? Exacto. Claro, Esa es más fácil palabra. decir quién no estuvo que Sí. quién sí Es ha que, estado, ¿no? Miguel Ángel Muñoz estuvo también, Alejo Sauras salió de ahí, que es de los bueno, es que había primeros. una retaíla larguísima de nombres que no me voy a poner a darlos todos, pero sí es que hubo muchos actores y actrices, ¿no? De todos modos, una cosa que sí quiero preguntaros, ¿pensáis que el hecho de que se emitiese en ese horario tuvo algo que ver con el éxito enorme que tuvo la serie? Yo creo que sí. O sea, estoy convencida de que sí que acertaron muy bien, tanto con el nombre como en el cuándo lo emitían, porque era un horario en el que creo que todas las personas de nuestra quinta podíamos verlo. Porque ya habíamos salido de clase todos. Exacto. Es que no solamente salían ellos de clase, que de hecho estaban en clase en algunos casos, aunque a clase iban poco, pero esto es típico de estas series, de todos modos, ¿no? Por eso se llama al salir de clase, pues nosotros también estábamos saliendo de clase en esos momentos. De hecho, bueno, yo cuando le explico aquí a la gente que yo solía comer a las 2:30 o a las 3 de la tarde, nadie se lo cree, porque aquí todo el mundo en los Estados Unidos come a las 12 o a la 1 como muy tarde. Pero claro, es que muchas veces yo creo que comía incluso o tomaba el postre mientras veía al salir de clase. Claro, sí, porque al salir de clase empezaba a las 3:30, 4 menos 20. Después del telediario, justo. Claro, después del telediario. Y si salíamos a las 2:30 del instituto, pues claro, entre que llegabas a casa, te ponías a comer y todo, pues te daba el postre. Claro. Es que normal, claro.
Y además Sí, era sí. Telecinco cuando ya se había sentado, ¿no? O sea, Telecinco al principio era tu pantalla amiga, que fue al principio de todo, y es cuando empezaron ya a sentarse y ya pues habían tenido un porcentaje de éxito, de pantalla, de cuota de pantalla durante varios años, y es cuando empiezan a hacer ya productoras españolas las propias series, como Al salir de clase, que es pionera en eso, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que está claramente influida por las series estadounidenses, pero ¿en qué sentidos veis vosotros que se aleja un poco de las series americanas Al salir de clase? Yo lo que comenté antes, que veo que intenta tratar temas más escabrosos de lo que podían tratar las series americanas. Y bueno, que luego es un país distinto, ¿no? Y los intereses también son distintos. Porque la vida en general, quiero decir, si buscaban reflejar la realidad de una familia española, pues claro, no es lo mismo una familia española que una familia americana de Beverly Hills, ¿no? Claro, y además Sí, yo creo que depende de dónde sea en España también. Claro, era también. menos Pero bueno, idealista. esto era, al salir de clase era en Madrid, ¿no? Bueno, pues aquí en Madrid. Sí, Entonces, sí. yo creo que esa es un poco la diferencia, ¿no? Que al final buscas adaptar un poco los temas y los actores y todo a la realidad en la que desarrollas la serie. Yo me sentía más cercano a salir de clase que a Beverly Hills, aunque me gustase la vida de Beverly Hills, pero Creo que que alguna que ahí otra. coincidimos, pero ¿pensáis que de alguna manera también Al salir de clase se basa en estereotipos de la misma manera que las series americanas se basaban en estereotipos? ¿Veis eso también en las series españolas o quizás se trataba de una manera más consciente de tratar de escapar de eso o se aprovechaban también los estereotipos en esta serie? ¿Qué pensáis? Yo creo que sí, que también se aprovechaban de los estereotipos, pero creo que, por ejemplo, a la hora de tratar temas más serios, que también decíamos que, bueno, se hacía un pequeño intento a veces en las series americanas, yo creo que sí que se trataban con algo más de coherencia y de seriedad en Al salir de clase, que yo no sé, cuando se centraban en un tema a lo mejor más serio de acoso, lo trataban a lo mejor con más profundidad de lo que yo podía haber visto en alguna de las otras series. O, por ejemplo, creo que fue, si no la primera, de las primeras series en donde uno de los personajes principales se declara abiertamente homosexual y se ve una relación de pareja, que era el personaje de Alejo Sauras, que no recuerdo cómo se llamaba en la serie, pero claro que yo recuerdo que yo estando en el instituto, creo que era el primer recuerdo que tenía de un personaje tan conocido que fuese así abiertamente gay y creo que en ese sentido sí estaba a lo mejor menos estereotipado que las series americanas, pero aún así yo creo que sí, que seguía cayendo en ciertos estereotipos y que sí que había cosas que eran muy poco realistas. Pues lo mismo, o sea, que prácticamente no iban a clase, por eso a lo mejor se podía ser realista, porque hay mucha gente que a lo mejor no iba. Pero la verdad es que qué interés tiene que pero, vayan a clase, claro, es que pero también habría que preguntarse que qué interés puede tener que lo que ocurre en los institutos tenga que ver con lo que hacen en las clases, es que eso no cierto. interesa, ¿no? Por eso es Pero Al salir. tenían un bar, que había una cosa que me gustaba mucho, que era, tenían este bar donde había muchas actuaciones en directo, aparte en la primera temporada tenían un grupo propio, Lucía Jiménez y el resto de compañeros. Sí, es verdad. Los silvanos se llamaban. Es que en realidad el bar, yo no sé por qué me acuerdo de esto, esto no lo he buscado, esto está ahí guardado en mi memoria, que tiene una parte muy grande del RAM de mi memoria, pues ocupado con estupideces de este estilo. Sí, y me acuerdo que se llamaba el CBC Chico busca chica. Chico busca chica, exacto. El CBC, sí, que era de Mariano Alameda, era y el otro colega. Y el grupo no se llamaba La Banda del Patio, no había un grupo que se llamaba La Banda del Patio. No, La Banda del Bate. La banda del bate. La banda del bate que la fundó Dani Martín, el cantante del Canto del Loco, que salían unos episodios allí. Es verdad que también salía Dani Martín. Es que yo creo que esto es otra cosa que aparece en esta serie que quizá no se veía tanto en las series estadounidenses, aunque sí quizá se ve más en por ejemplo, series como Friends, ¿no? Donde sí que tienen un lugar en el que se reúnen y es un bar o una cafetería y tal, pero es que había actuaciones musicales dentro de la propia serie, que eso
pues es Ya. algo que tampoco es tan... Y es innovador, algunas ¿no? importantes, Eh, internacionales. Sí, sí, salía, pues yo recuerdo ver, por ejemplo, pues parece que no lo recuerdo muy bien porque ahora se me ha ido. No, pero no sé, había grupos españoles como Melón Diesel, por ejemplo, que cantaban ahí. Sí, Hombre, sí, Pero sí. NSYNC, por Melón ejemplo, creo Diesel. que llegaron a salir en la serie cantando. No sé si incluso The Course o algunos de este estilo, no sé, alguien muy conocido en la Ujú. época. O Roxette, quizá, bueno, no sé. Pero Caray. No lo sé. no sé, pero bueno, quiero decir que había actuaciones musicales de vez en cuando en este CBC que de repente se convertía en un sitio que, de ser un sitio en el que se reúne gente que sale de clase, que supuestamente tenía la edad que nosotros teníamos en el instituto, pues de repente se estaban codeando ahí con artistas de talla Pero claro, internacional, ¿no? yo me preguntaba, ¿no tenían a veces dinero para pagarle a los empleados o a los proveedores? Porque había capítulos que trataban un poco la escasez de... Pero luego podía venir eso, Melón Diesel o Lenny Kravitz a cantar al bar. Venga, hombre. O sea, Claro, ¿y claro. qué le pagabas? ¿En especias? Venga, barra libre, si vienes a tocar. Sí, unas Ya. cuantas birras y ya está. Entonces venían a Claro, tocar, ¿no? Birra libre. Claro, birra libre. por eso lo que decíais vosotros antes de que había cosas que eran muy poco realistas, porque querían como tocar todos los palos, pero a veces no tenía sentido, porque efectivamente si no tenían dinero para pagar o por lo menos después cuando venía el grupo, pues sí que tendrían dinero para pagar a los empleados. Eso ya solucionaba el problema, ¿no? Pero parece que no. A mí lo que me parece curioso de la serie es el número de episodios. Yo no sé cómo es posible porque se habla mucho en los Estados Unidos de estas series como Days of Our Lives y tal, que llevan pues décadas y décadas y miles de episodios y tal y cual, pero no es en el periodo de 5 o 6 años, es a lo largo de 30 o 40 años, ¿no? Pero es que Pensad 1198 episodios es muchos episodios. Pensar que era una serie diaria. Eso Sí, sí, también es claro, cierto. eso es muy Entonces importante. no era semanal. Entonces, Claro, claro, entonces ahí, claro, en un año se ven un montón de capítulos. claro, Claro. esto era estilo Santa Bárbara y todas estas cosas. Me imagino, me pregunto cómo sería ser guionista de esta serie, ¿no? Porque en algún momento o reciclas lo que ya se hizo antes, que es lo que hacían en muchos casos, o te quedas sin ideas ya para... O sea, Pues tendrían que ir renovando al grupo de guionistas para que la cosa fluyera. Porque además tenían, no, o sea, claro, series que se graban, pues me imagino que casi que se graban un día, igual le metían el episodio a la semana siguiente, no sé, o sea, que es algo muy dinámico, ¿no? Muy claro. rápido. Los guionistas tienen que trabajar en tiempo récord, porque Es muy tienen que Pero dar eran, tiempo a los Yo creo, actores para que se aprendan el papel. O yo sea, creo que, que directamente las reuniones de guionistas no filtraban. No es como cuando todo el mundo aporta ideas y dices, no, esto no, venga, nos queda. No, aquí era todo todo, sí, todo sí. todo. Y así se evitaban problemas, porque es que no, sí, si no, sí. no le encuentro explicación. Una cosa muy curiosa, que a veces estoy viendo una película española aquí en los Estados Unidos con Erin y de repente sale un actor que no sé ni cómo se llama y digo, este era de Al salir de clase. Porque recuerdo la cara del actor o de la actriz, pero no recuerdo el nombre porque a lo mejor está en un papel secundario aquí en esta película, ¿no? Que estoy viendo, y de repente digo, pero este era del ser de clase, y busco el nombre y efectivamente, pues, como decíais antes, lo raro es encontrar a alguien que no saliese en Al salir de clase en algún momento, ¿no? En esa época. Yo de las últimas temporadas sí que recuerdo la cara, pero no recuerdo el nombre del actor, pero creo que de las primeras temporadas sí que se me quedó yo no sé si es de ver la cabecera de la serie, que decías antes, Sergio Pérez Mancheta o Sí. todo, Víctor Clavijo, Carmen como Morales lo veis. también, Carmen claro. Morales, es Sí, verdad, sí, que sí. salía en... Y no pero sé, es que un sí que se te montón, o sea, quedaba... pero y gente ahora muy conocida, ¿no? No, es alucinante, ¿eh? O sea, Félix Gómez, Félix Gómez, que a mí me encanta, o sea, Leticia Dolera salió Leticia también. Dolera también Sí, salió, sí, sí. Mm. Que ahora Y tiene Hugo Silva. mucha popularidad en España Sí, y sí, también sí. es bastante polémica, por lo que me llega hasta aquí. Pero en esa época sí, dieron sus primeros pasos ahí. Entonces yo creo que, para terminar con esta serie, yo diría que es casi como el lugar en el que, del que salieron, pues, o no es que saliesen de ahí, pero por lo menos se iban canalizando por ahí, pues gran parte del talento actoral español de esa época, ¿no? Y bueno, yo no sé si el éxito al salir de clase es lo que después hizo que en Antena 3 se presentase otra serie de temática semejante
y que también tuvo un éxito enorme, tardó un poco en tener éxito, es cierto, pero se convirtió, yo creo, en un fenómeno impresionante que llegó incluso después a crear pues el rodaje de una película específica con estos mismos personajes, y me refiero a la serie que se llama Compañeros, que tiene 9 temporadas, pero como no era una serie diaria, pues no tiene 1198 episodios, sino que tiene muchos menos, pero de nuevo no son temporadas de un año completo, sino que es casi como una apertura y clausura del fútbol suramericano, porque pues empezaban en septiembre y acababan en diciembre, solo una temporada, y después al pasar las navidades pues volvían a retomar y era otra temporada. ¿Cómo comparáis estas dos series, Al salir de clase y Compañeros? ¿En qué sentido eran diferentes o en qué sentido eran semejantes? Bueno, semejantes porque evidentemente pues las dos tenían que ver con un instituto, con un colegio en este caso, pero yo creo que quizá hay diferencias, ¿no?, entre estas dos series. Totalmente. Hombre, yo diría que Compañeros tenía un elenco de personajes mayor, ¿no? El número de personajes parecía mayor, ¿no?, que Al salir de clase. O sea, creo que participaban más actores en un episodio que en Al salir de clase, ¿no? Era como que había más gente allí en ese instituto, me parece. Tengo También ese era en recuerdo, Madrid, ¿no? ¿no? Por lo que Sí. recuerdo. Sí. Lo que ¿Pero pasa qué es que, claro, diferencias sí veis entre que las dos series? aunque las dos estaban ambientadas en un instituto, en Compañeros realmente era la vida del instituto. Los profesores tenían mucho peso también en las tramas, y al final, aunque sí que veías algunas cosas que pasaban de puertas afuera, casi toda la trama tenía lugar pues durante las clases, en los pasillos, en los recreos, a la entrada, a la salida. Entonces, realmente el Azcona, ¿no? Sí, el colegio El Azcona. colegio Azcona, era sí. colegio, no era instituto. Era colegio, sí. Y aparte el otro día viendo un era un vídeo concertado. viendo un vídeo de otra cosa que no tenía nada que ver con Compañeros, mencionó esta persona que hacía el vídeo, José María Bellido Morillas, que es un profesor andaluz al que yo sigo en YouTube, en su canal, que habla de literatura y de muchas otras cosas. Bueno, pues mencionó Compañeros, no recuerdo muy bien por qué, fue una casualidad, la verdad, y dijo que el Colegio Azcona probablemente se llamaba Colegio Azcona por el guionista Rafael Azcona, que es uno de los guionistas del cine español en historia Más conocidos, importante, claro. pero no sé si eso es así o no, pero bueno, No lo sé. tendría sentido, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Pero entonces, sí. el colegio como espacio en el que se daba cita más la serie y los personajes, ¿os parecía una serie más seria quizá que Al salir de clase o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que por lo menos buscaba ser más seria, me parece. Sobre todo porque el personaje principal, bueno, uno de los más principales, que era Kimi, era un chaval súper problemático. También tenía 30 y tantos. Igual ese era parte de su problema. ¿Qué hacía con 30 y seguía en tantos el años en ese colegio? Claro, exacto. Entonces, yo creo que sí, que buscaba ya profundizar más en ciertos temas complicados, ¿no? Pues como las drogas, el abandono escolar, ¿no? Familias desestructuradas, un poco eso. Luego la protagonista, Valle, también venía de una familia medio complicada, ¿no? Clase media tirando a baja. La madre era la limpiadora del colegio, ¿no? Sí, es verdad, es cierto. Sí, tema muy recurrente en este tipo de series. Claro, qué vergüenza, mi madre está lo cual a limpiando. mí me recordaba que que en el colegio, no en el instituto, pero en el colegio había un conserje. Cuando yo iba al colegio había un conserje allí que vivía en el colegio. Ah, claro, Sí, y sí, el mío sí, también. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo es posible que una persona viva en el colegio? Pues en el colegio de mi hermana también. El conserje vivía en la casita del Sí, conserje. en mi colegio el conserje también vivía en el colegio. Hombre, Sí. mi conserje vivía con un perro, con un pastor alemán, para más series. O sea que imagínate. hombre, no sé todo. si esto sigue siendo así o no, pero sí que en los 80 y 90 por lo menos yo recuerdo que eso pasaba. Y sí que es verdad lo que dice Susi, que pasaba sobre todo, o sea, que casi todo pasaba dentro del cole, y si no, lo que más salía eran las casas de Valle y Kimi, sobre todo de Valle, ¿no? Que salían cenando siempre y comiendo. Y luego me llamaba mucho la atención los nombres. Valle y Kimi para mí era una cosa que sonaba así como muy exótica.
Sí, además Sí, sí. para ser en Madrid que se ¿No? llamase Kimi, ese es un nombre más catalán, ¿no? En principio. Pero yo creo que era diminutivo como de Miguel, a lo mejor, una cosa así. O mi- ¿O de Joaquín? ¿Será? O algo O de así. Joaquín o algo, Joaquín, sí. 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 Pues Pero generalmente, Valle era menos común, ¿no? sí. Sí, no, la verdad es que no. No, generalmente porque Kimi, pues está Kimi Portet, ¿no? El Sí, el del componente último de El la último último de de fila. la la fila. fila. Y generalmente, pues es como en catalán Joaquín es Joaquim, ¿no? Pues Ah, no, pues mira, a lo mejor tienes razón, porque no, lo no busqué. digo que sea Antonio, catalán, pero curiosamente, Kimi, pues, él se llamaba Kimi Verdet, con pues lo cual entonces pinta a lo mejor catalán, tenía, sí, a pinta lo mejor catalán, tenía. sí. Sí. Bueno, tengo que reconocer que esta es una serie que le gustaba más a mi hermana que a mí. Y entonces yo la veía sobre todo porque la veía mi hermana y la veía con ella, en realidad. No es que no me gustase, pero no era una serie que yo seguía tanto como la seguía mi hermana, que sí, pues sabía mucho acerca de la serie y toda la información acerca de los personajes. Pero es que es una serie que yo recuerdo sobre todo por esos dos nombres, Kimi y Valle, ¿no? Como Y que Valle. era Yo la serie también. de esos dos y los demás pues tenían importancia, pero esos eran los dos que eran que tenían más presencia, ¿no? ¿Qué es lo que os gustaba a vosotros de la serie? Si la veíais, es decir, por qué os interesaba esta serie? Ah, yo creo que de todas las que hemos comentado, quizás es con la que más me podía identificar, porque sí que reconocías tanto situaciones familiares como situaciones en el colegio, en el instituto. Y después sí que es cierto que fueron series que se hicieron tan populares que marcaron un poco la tendencia a nivel moda. Y es verdad que al final lo que se ponían los personajes, al poco tiempo acababas viendo que era lo que se llevaba. O sea, sí que marcaban un poco. Hay veces que simplemente pues reflejaban ya la manera de vestir que tenía la gente, pero luego implantaban, marcaban tendencia a ellos también. Yo creo que Y los guiones de compañeros estaban más elaborados que los guiones a lo mejor de sensación de vivir. Yo creo que estaban más elaborados y encima era más cercano a nosotros. Yo creo que eso me gustaba Yo tengo la sensación de compañeros. tengo la sensación, Fernando, de que a ti la que menos te gustaba de todas era Sensación de Vivir, No, ya te digo que ¿no? era el regalo semanal, o sea, después de una dura semana de colegio, llegar allí a casa y ponerme una hora delante de la pantalla, sí, sí, No, pero estoy y de ya te acuerdo digo, en que los guiones, como tú dices, yo creo que estaban yo creo que más sí, elaborados. Hombre, tampoco es sí, que fuesen ahí unos guiones complicadísimos, pero sí que yo creo que estaban más trabajados que, sí, desde luego, los guiones de hacer de enganchaba clase más a la gente, sí. y los de las series estadounidenses también, ¿no? Y Eh, yo creo también que al haberla puesto por la noche, porque la ponían los miércoles por la noche en claro. Antena 3, enganchó también a adultos. Porque al Ya. final, si empezaba a ver un adolescente de la casa, probablemente, como ya de noche y tal, al final los padres también lo Sí, veían, sí, ¿no? sí. Y los hermanos mayores si había. O sea, fue un poco como el fenómeno que pasó con Médico de Familia, ¿no? Claro, claro. Que también fue de las primeras, que Mm. toda la familia la veía, porque también fue de las primeras series españolas que ponían por la noche, Claro, ¿no? claro. Además, hay que pensar que como mucho en un piso en España había 2 televisiones, como mucho en la casa. con Claro, A veces suerte. solo una. con Y suerte, entonces, con suerte, pues claro, claro, entonces exacto, pues esa Al serie... final te interesaba que tus padres la quisieran ver también. Sí. claro. Yo creo que también esa puede ser quizá una explicación de que los profesores empezasen a tener más importancia también, ¿no? Porque entonces pues se trataba de buscar diferentes tipos de público. Los estudiantes o los alumnos pues estaban más dirigidos lo que les pasaba a los más jóvenes y en cambio lo que le pasaba a los profesores que también tenían problemas amorosos y bueno, de diferentes tipos, pues claro, yo prefería no pensar que mis profesores en el instituto tenían problemas amorosos, porque es lo último que vas a pensar de tus profesores, ¿no? Pero claro, la serie sí, porque yo creo que estaba pensado también para otro tipo de público, ¿no? Pues tratar de, como se dice en Estados Unidos, cubrir todas las bases, ¿no? Y que todo el mundo Yo, viese la serie. conociendo a mis profesores reales en GB, vamos, yo pensaba que ninguno tenía pareja, vamos, o sea, ni ellos ni ella. O que Ya, bueno, pero tendrían, esto es como tus padres también cuando eres pequeño, que piensas que no tienen relaciones, no tienen nada, pues con los profesores pasa un poco eso. No, Porque no al hay final necesidad de el saberlo. adulto es No, asexual, no. es completamente asexual y ya está. No, pero Sí, sí que sí. había, yo creo que sí que había un componente sexual en esta serie. No quiero decir que no explícitamente sexual, porque obviamente no se podía. A pesar de yo creo que en la televisión en España se puede más de lo que se puede aquí en los Estados Unidos. Pero hay ese componente de como tensión sexual, ¿no? Que en esta serie No, sí sí, que sí, había. eso, bueno. eh,
Sí. Me refería No, para no, nosotros. sé a lo que te como- referías, pero me vino a Ya. la cabeza la idea de que ese elemento sí que está bastante No, presente. no, no, Sí. pero eso y Susi y yo lo sabemos muy bien por otra serie que nos enganchábamos mucho, de la famosa tensión sexual no resuelta, ¿no? Que es lo que usan todos los guionistas para tenerte Para amarrado tener hasta enganchada el... a la gente, Claro. claro. Sí, sí, Que sí. ya llega un momento en el que dices, pero díselo ya, hombre, díselo ya. No, hombre, es que te das cuenta que eso en la vida real es insostenible, ¿no? No. Básicamente. Claro. O sea, es sostenible durante un tiempo, pero no tanto tiempo. Claro, Además, exacto. es una serie claro, es que ahora es difícil porque como ahora están todas estas plataformas y te puedes ver las series de principio a fin, pues en un día, a lo mejor incluso en dos, pero claro, aquí había que esperar semana tras semana Era horrible, y había horrible. comentarios Horrible, en la horrible. escuela Era continuamente, agónico, ¿no? no. ¿Qué va a pasar con esto? Tal, ¿has visto el capítulo? Es lo que decíamos de Campeones. Si no lo veías, después no tenías de qué hablar. O sea, o era Ya. la liga de fútbol o era estas series. Exacto. Mm. Yo recuerdo que, claro, yo con mi hermana me llevo 10 años, es 10 años menor que yo. Y cuando ella sí vio, cuando yo veía Compañeros, a ella la cogió muy pequeña, entonces ella sí recuerda cosas, pero claro, no la Más cogió en una nebuloso, ¿no? edad exacto. Y después, al cabo de los años, el equivalente a Compañeros fue Física o Química cuando Sí. se Sí, es estrenó. verdad. Y fue al revés, a ella la cogió ya en época más de adolescente, y sí que es verdad que las hablábamos muchísimo, las comparábamos muchísimo, porque claro, yo he visto muchos episodios de Física o Química con ella, y al final era como que había muchas cosas que encontrábamos en común entre las dos series, Claro. Pero que pero eran luego clavadas. sí, pero por ejemplo, claro, ves, refleja muy bien como el paso del tiempo que hubo de una a la Ujú. otra. Por ejemplo, Ujú. Ya. en Compañeros prácticamente no había representación de nada que no fuese pues Lo lo normativo. mismo, lo normativo normativo. y la familia blanca normal española, lo que se Claro. consideraba normal, y pasan los años y llegas a Física o Química y ahí pues eso, ves representaciones de minorías étnicas, tienes a gente de Claro. múltiples Bueno, razas, un personaje principal que es gay. claro, ya diversidad claro. sexual, o sea, claro, avanza ya. Y luego sí que lo que nos hacía mucha gracia es que, por ejemplo, sí que en Compañeros los profesores tenían peso y sí que había sus tramas y sus cosas, pero era gente mayor. Sí, Era, sí. pues eso, tenían tramas de adultos y Pero claro, mi hermana, claro, después siempre decía, joder, en Física o Química los profesores están casi todos de buen ver, son jovenzuelos y aún por encima, al final como que se van entrelazando las tramas hasta entre alumnos y profesores y claro, Claro. aquello era un sin Dios, aquello, no... Aquello era un sitio, sí. Sí. Yo Entonces la sí verdad, que física y me química resulta no. curioso. A mí física y química me suena a un disco de Joaquín Sabina. Porque la serie, o sea, hay un disco de Joaquín Sabina que se llama Física y Se Química. llama, Yo la serie, sí. la verdad es que no la conozco absolutamente nada. O sea, me suena Pero de la haber serie es escuchado algo. física o química. O Física o química, exacto. ok. Claro. O química. Y de hecho, o sea, sí que tiene razón Fer un poco, que es igual no un calco, pero sí que pues en Compañeros se hizo muy famosa la canción de cabecera también, Claro. el No te fallaré. Sí. Y en Greta y los física Garbo, o además. química también, claro. Claro, y en Física o Química la cantaba todo el mundo. Después la Todo el canción mundo. aquello era... Sí, de Mi hecho, ya que saliva, mi mencionas saliva, esas la cosas. canción sí que tuvo muchísimo éxito. Greta y los Garbo era el grupo que la Sí. cantaba originalmente. Y después el título de esa canción sirvió para dar título a una película que en el año 2001 se hizo y que fue uno de los éxitos del cine español en el año 2001. Lo que pasa es que en el 2001 yo estaba en los Estados Unidos, entonces yo no vi esa película. ¿Vosotros visteis la película de Compañeros? No te fallaré en el No, cine. yo no. Creo Yo tampoco. que cuando la estrenaron en la televisión, y no sé si la llegué a ver, recuerdo un poco la trama, no sé si por el tráiler y creo que era todo bastante turbio porque era como durante unas vacaciones y había un accidente y uno de los personajes o bien moría o bien se quedaba en silla de ruedas, no lo recuerdo, pero que era como un poquillo más heavy. Y sí que, pero no, yo tampoco recuerdo mucho de la película, no sé si la llegué a ver o vi algún trozo a lo mejor, pero sí que fue un exitazo aquí, o sea, Sí, me sorprendió que la estrenasen en cine y todo. Sí, yo no la vi tampoco, pero recuerdo que sí que tuvo éxito y incluso hubo un libro y todo. Yo creo que mi hermano no tenía el libro, pero en algún momento vi un libro que era de compañeros con fotografías y no sé si era una novela como las de Salvados por... No, bueno, en Salvados por la Campana también hubo novelas, no solamente en Beverly Hills. Madre Pero yo mía. creo que el de compañeros debía ser un libro sobre la serie y hablando de los personajes y
información, una especie de super pop en versión libro sobre compañeros. No sé, a lo mejor si alguien está viendo esta conversación y lo recuerda, pues que lo deje en los comentarios, porque yo la verdad es que no me acuerdo muy Que bien. hay que apuntar que en Compañeros uno de los personajes era el niño de médico de familia. Sí, claro, ¿Os es cierto. acordáis? Sí, el niño médico. No, Era el niño del médico de familia. Era Yo no del me médico acuerdo. El pequeño de médico de familia, sí. o era de No farmacia de caigo. guardia, porque había uno que ¡Ay, salía de médico de familia, de farmacia de de guardia! farmacia de Perdonad, guardia, claro. Farmacia de perdonad. guardia, que es la que le gusta a Vamos, Fernando. Guille, sí, ¿no? entonces, Guille. entonces ya me cuadra más. Vale, vale. Guille, No, ¿no? sí, porque el otro era Sí, Quique, ¿no? El sí, mayor sí. era Quique. Sí. Sí, pues Guille, el pelirrojo, sí. Sí. Farmacia de guardia, perdonad. Claro, Sí. aparece en farmacia de guardia como niño pequeño, gracioso y tal y cual. Bueno, no sé si era gracioso o no, porque no me acuerdo muy bien, pero después tiene este papel, pues ya le ves otro, ya ha pasado un poco los años, un poquito, y entonces pues ya lo ves algo mayor y ya tiene otro tipo de papel. Claro, es verdad, pero creo que era de farmacia de guardia, que Farmacia de también era guardia, serie sí. Antena 3, además. Sí. También. Esa serie también me la vi enterita yo. Sí. Pues algún día hablaremos de farmacia de guardia, si queréis. Para ir terminando, porque además vamos a hacer también una breve recomendación de series que estáis viendo en estos momentos y que os gustaría recomendar brevemente. Yo creo que las series de institutos continúan teniendo éxito a día de hoy. Y me gustaría preguntaros para terminar este bloque ya casi final, ¿por qué pensáis que las series de instituto tienen tanto éxito y han tenido tanto éxito a lo largo del tiempo? Y si veis, bueno, habéis ya comentado un poco acerca de esto, ¿en qué sentido han cambiado las series de instituto desde Compañeros y Al salir de clase hasta, por ejemplo, series como ahora hay, como Élite, o series que también tienen que ver con institutos o colegios o tal y cual, pero que a lo mejor, como ya estamos en el siglo XXI, pues han cambiado de alguna manera? ¿Cómo veis eso? ¿Quién empieza? Pues el primero que se lance. Somos tan educados que es como todos nos Claro, quedamos claro. esperando a que empiece No, otro. es que me da la sensación de que siempre empiezo yo, por eso lo digo. No. No, dale. Vale. A ver, yo por lo que dije al principio, creo que tienen, como tuve éxito, sensación de vivir y tienen todas, es porque es el momento de la vida, ¿no?, en el que pues todo empieza a tener importancia y en el que eres más consciente de las cosas y te forjas tu carácter, formas cómo vas a ser en la vida adulta, ¿no? Y lo que vivas esos años probablemente te va a marcar, Claro. años después. Pues eso son las primeras veces de todo, ¿no? Pues eso, la primera vez que te enamoras, la primera vez que te desenamoras, en fin, pues un poco eso, ¿no? Donde probablemente las amistades más importantes, bueno, para mucha gente las amistades más importantes son también las que haces en la adolescencia. Eso también te marca. Y las relaciones con los adultos, con los profes, con tus padres, eso también te marca mucho. Entonces yo creo que es eso que refleja una parte de la vida de una persona fundamental. Y por eso al final tienen éxito. Yo creo que el instituto en general es un sitio donde pasan muchas cosas en poco tiempo y eso para los guionistas es un filón. Y yo creo que ahí seguramente se habrán basado en experiencias personales y las habrán un poco guionizado para llevarlas ahí. Yo creo que es por eso, porque los chavales pasan mucho tiempo ahí y pasan más tiempo ahí que en casa y por eso tiene tirón, yo creo, porque pasa un montón de cosas en un instituto en poco tiempo y lo que dice Marta es verdad, es la primera vez de todo, entonces bueno, eso da para muchas mini historias cada día en un instituto, ¿no? Entonces por eso creo que ahí hay una fuente inagotable casi de ideas. Sí, el instituto al final te marca siempre, para bien o para mal, pero te marca siempre. Sí. Y me imagino que los adolescentes que las vean les atrapan estas series porque al final es una época en la que lo más importante de tu vida tiene cero que ver a lo mejor con lo que pasa en tu casa, que tu mundo se reduce a lo que pasa en el instituto. Sí, con realmente, así, claro. Y tu grupo de amigos realmente en esos años casi se reduce a los amigos que tienes en el instituto, porque realmente son con los que convives la mayor parte del tiempo. Puede que tengas otros, pero al final lo más intenso que vas a vivir va a ser lo que vivas allí. Pero sí que es verdad que yo que he visto
y sigo viendo muchas series que al final están ambientadas en institutos, sí que, porque muchas veces digo, ¿cómo puede ser que yo, a mi edad, que me sigan atrapando algunas de estas series? Por ejemplo, bueno, Marta y yo hemos visto Sex Education, Muy pero buena claro, serie. sí, a mí me gustó mucho y me pareció súper entretenida, muy divertida, pero es verdad que quizás entre que los actores también son mayores de la edad que se supone que tienen que tener en la serie, y las tramas tampoco son las típicas tramas, ni la manera de actuar de los estudiantes son las que te esperan. Yo no era así cuando tenía 16 años ni 17. O por ejemplo, hablando muchas veces de Dawson Crece, también decíamos, no hay adolescentes como ellos. O sea, son personas de 30 años atrapados en el cuerpo de uno de 15. Claro, y además es que en la vida real no hay un guión que tienen que decir, y entonces, claro, Exacto. tampoco en la vida real uno se piensa que va a ser Steven Spielberg. Pero bueno, ya algún día hablaremos de Dawson Crece o Dawson's Creek, porque también tiene su gracia. Yo creo que una de las cosas que ocurren con estas series de instituto es que en realidad siempre hay un público que va a estar en el instituto, ¿no? Y entonces siempre se renueva el público de alguna manera, ¿no? Y yo supongo que eso hace que esas series pues tengan un mayor interés desde el punto de vista económico, porque evidentemente siempre va a haber público que esté en esa edad y siempre pues va a haber gente que esté en ese momento en el que se va definiendo la personalidad, ¿no? Y entonces estas series pues hacen que la gente en esa edad, e incluso algo mayores o incluso algo menores también, pues se puedan ir identificando con ciertas cosas que después son o no son parecidas a lo que van a vivir en su vida real. Pero vosotros pensáis que han cambiado, es decir, se pueden hacer cosas ahora en este tipo de series que no se podían hacer en los años 90. Con la llegada de las plataformas, a lo mejor, pues han cambiado de alguna manera estas series también, quizá por el paso del tiempo y porque la sociedad va cambiando. No sé si decir evolucionando, pero por lo menos sí cambiando, ¿no? ¿Cómo veis eso? O sea, ¿qué hay ahora en series de instituto del año 2022 que no había en series de instituto del año 97, por ejemplo? Yo, por ejemplo, lo más novedoso que recuerdo, y también de todas estas cosas me entero más por mis alumnos, que me lo van contando. Por ejemplo, hay una serie que creo que se hizo en España, pero creo que la original es noruega, Scam. No sé si os suena. Y es una serie que parece ser que rompió absolutamente todos los paradigmas anteriores de las series de instituto, porque los actores a los que fichaban para la serie no eran actores profesionales, eran pues adolescentes que tenían la edad que representaban en la serie, y aparte eran capítulos, se emitían como en tiempo real. Realmente pues te emitían como pequeños trocitos, pues lunes a las 12 de la mañana, entonces el lunes a las 12 de la mañana... Pero no tiempo real al estilo de 24 o 24. No. Simplemente que un capítulo entero de 30 minutos te lo dividían como en 3 partes de 10 minutos o en varias partes de 5 minutos, y las iban lanzando. Claro, ahora con las plataformas te permite a lo mejor lanzarlo a través de esto. Creo que aquí se sacó como Movistar Plus, me parece, algo así. Y entonces les permitía como ir sacándolos en tiempo real, pues a lo largo desde de lunes a viernes vamos a sacar pequeños trocitos. Y luego además montaron toda una parafernalia en la que los protagonistas tenían sus propias cuentas en redes sociales, cuentas ficticias, pero como si fueran sus verdaderas cuentas. Entonces los adolescentes podían seguirlos en redes sociales y ver la interacción entre los protagonistas, que no es verídica, evidentemente, pero claro, creaba todo un mundo alternativo alrededor de eso. Y yo me acuerdo que la primera, una amiga que vive en Noruega fue la que me comentó: ostras, acaba de estrenar aquí una serie que tiene a mis alumnos totalmente alucinados, y luego vi que llegó aquí a España. Entonces yo creo que sí, que las plataformas y todo este mundo de redes sociales y evidentemente la evolución natural que ha tenido la sociedad en todos estos años, yo creo que sí que se ve muy reflejada. Sigue habiendo series, por ejemplo, mencionaste Élite antes, que no creo que de realista tenga mucho en algunas cosas, pero claro, es un colegio también, rollo Beverly Hills.
un internado, bueno, no es un internado, ¿no? Es que no la he visto nunca. Entonces, No sé si un internado, pero desde luego lo que pasa en esa No, no serie es a un mí no me internado, pasó es un nunca colegio cuando yo súper estaba en el pijo. instituto. Es decir, lo que quiero decir es que yo creo que en cuanto a los contenidos sí que hay un cambio importante, porque, por ejemplo, pues el contenido sexual, por ejemplo, de esa serie sería impensable en una serie de los años 90. No digo que esté bien ni que esté mal, pero desde luego es totalmente diferente. Y como digo, lo que ocurre en Élite, ni por el dinero ni por las vivencias de los personajes, pues tiene nada que ver con lo que yo recuerdo de mis años de instituto, ¿no? no se parecen nada. Pues no sé si queréis decir algo más sobre ese tema, Fernando, Marta, sobre los contenidos, sobre cómo han cambiado estas series. Si no, pues pasamos a la parte Bueno, final. yo es que no estoy viendo ahora series de instituto, pero me imagino que las de ahora, claro, pues querrán reflejar realidades, pues eso, más modernas que lo que se veía antes, pero me imagino que irán por ahí los tiros, pero no puedo hacer una comparación concreta porque no sigo series de instituto ahora mismo. Yo, nada, la serie de instituto así que sigo fue la que comentó antes Susi, Sex Education, por la que tengo ahora más presente. Y claro, hay una evolución, bueno, en este caso concreto además, porque trata sobre todo de tema sexual, pero claro, es algo que hace 10 años, dentro de que aquí, en España, no es lo mismo que en Estados Unidos, que siempre se ha podido hablar más abiertamente. Claro, no es lo mismo Depende de cómo qué se tratan esas situaciones, pero cosas sí. hace 10 años que cómo se tratan, por ejemplo, en Sex Education, ¿no? Donde pues, al final todo gira en torno a ese tema, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, al mismo tiempo que todo gira en torno a ese tema, sí que la ves bastante realista, porque al final lo que trata un poco es pues eso de las fobias, de las filias, de los miedos que tienen los adolescentes respecto pues, a ese tema del sexo que para ellos, para la gran mayoría es central, ¿no? En esos años, como fue para todos nosotros. Entonces, pues sí, ves un poco evolución en ese sentido, y luego lo que comentábamos antes, que no están tan estereotipados como los personajes como estaban hace 10 o 20 años, ¿no? Sí, aquí en Estados Unidos ha habido un resurgir de series que tienen que ver con el instituto, pues series como por ejemplo Never Have I Ever, Pen 15, también 13 Reasons Why. Hay varias series que han tenido, bueno, y por supuesto Sex Education, que han tenido bastante éxito aquí en los Estados Unidos y que tienen que ver pues, precisamente con ese medio que es el instituto. Pues la verdad es que lo he pasado muy bien charlando sobre este tema. Sabía que había mucha punta que se le podía sacar a ese lápiz y ahora, pues para terminar... Nunca mejor dicho. Sí, nunca mejor dicho, porque claro, el lápiz lo necesitas para ir a clase, ¿no? Por lo menos para tomar notas. Aunque yo tengo alumnos que no toman notas nunca, pero bueno, ni siquiera en su teléfono, porque en el teléfono... Eso da para otro programa de 2 horas. Eso da para otro programa de quizás 3 o 4. Pero lo que sí me gustaría es terminar el programa, como decíamos anteriormente, pues brevemente recomendando alguna serie que vosotros y vosotras estáis viendo en estos momentos y que os parezca interesante para la audiencia. No sé si alguien quiere empezar o si preferís que empiece yo, pero como vosotros veáis. Dale tú si quieres. Hay silencio, así que empiezo yo. Pues yo voy a ser clásico Venga. porque, ¿por qué no? Ya que hay muchas series que me gustan y hay muchos diferentes estilos. Yo la que quiero recomendar, porque creo que no tuvo en España el éxito que quizá yo creo que merece. Y quizá porque es una serie a lo mejor con un humor muy estadounidense, muy centrado en cierta parte de este país, pero que también tiene que ver con algo que ahora en España está teniendo mucho éxito, que es lo que llaman el stand-up, ¿no? La comedia, ¿no? De la que se habla tanto últimamente, es la serie Seinfeld. Yo creo que Seinfeld es una serie excelente, de las mejores series yo creo de humor que se han hecho nunca. Y yo creo que cuando se publicó, no, cuando se emitió en España, no tuvo éxito por 2 razones. Primero, porque salía en Canal Plus y Canal Plus, pues bueno, pues no se recibía en todas las partes del país y no sé ni siquiera si la retransmitían o si la emitían codificada. Creo que es posible que sí, con lo cual tampoco pues tenía mucha difusión. Pero yo creo que es una serie que tiene un humor fino, un humor inteligente
Y un humor además que además tiene mucho que ver en muchos casos con el absurdo, y a mí me gusta mucho la idea del humor del absurdo. Y luego también está esa relación que tiene Seinfeld entre la realidad del personaje de Jerry Seinfeld, que es realmente un cómico en la vida real, y después su personaje, que es él, pero al mismo tiempo no es él, en la serie, y su relación con los diferentes personajes, algunos de ellos disparatados, que aparecen. Entonces, yo creo que es una serie que funciona mucho mejor en la versión original en inglés, porque muchos de los chistes además tienen que ver con juegos de palabras que en muchos casos son intraducibles, pero es una serie que a mí me encanta, que además está coescrita por Larry David, que es un guionista que también tiene otras series interesantes en su haber. Y nada, lo dejo ahí. Si no habéis visto Seinfeld o Seinfeld, pues os la recomiendo porque me parece un clásico total de las series noventeras de los Estados Unidos. Y ahora os toca a vosotros. Yo ya lo dejo aquí. Bueno, buena elección la de Seinfeld. Pues yo quiero recomendar una que de hecho la estuve comentando con mucha gente últimamente, porque en este caso sí que es la última serie que he visto completa, y es The Chair. Creo que es la directora, ¿no? En español. En español es la directora, sí. La directora Sí. del departamento, ¿no? Sería, pero claro. Sí. Sí, pero bueno, lo hicieron más corto, ya sabemos, los títulos. Claro, sería demasiado español. largo. Claro. Sí. Y que está en Netflix y que aparte acaban de estrenar la primera temporada, son muy poquitos episodios. Y aparte de que la protagonista es Sandra Oh, que es una actriz que me encanta y creo que prácticamente cualquier cosa que le he visto hacer, desde la película de comedia más absurda donde tiene un papel pequeñito a papeles más protagonistas, creo que me ha gustado todo, y me gusta mucho, combina mucho tanto el contenido social y pues eso, el como una persona, como por primera vez una mujer de procedencia asiática llega a ser directora de departamento, cómo intenta cambiar las cosas sin ofender demasiado al profesorado más antiguo y más conservador de la universidad, cómo intenta hacer que promocionen pues eso, mujeres y gente de otras razas, y a la vez tienes personajes que están totalmente en declive, que les pasan mil y una cosas, y es muy divertida aparte. Y aparte sí que, no sé, tiene una parte de comedia con un humor muy poco típico, que se acerca a lo mejor más al humor británico de algunas comedias británicas que al humor a lo mejor más típico de comedia americana, de sitcom. Con lo cual seguramente me gustará más, porque a mí el humor británico me interesa más que el americano, excepto cuando es algo como Seinfeld. Sí, pero sí me recuerda un poquito. Y sí, esa sería mi recomendación. Se ve enseguida y a mí me gustó mucho. Pues la directora o The Chair, yo la tengo en mi lista de Netflix para ver porque, bueno, alguien me había hablado de ella y después vosotros, bueno, tú me habías dicho algo a través del grupo de WhatsApp. O sea que buena recomendación también, y ya te diré lo que me parece cuando tenga la oportunidad de echarle un vistazo. Y quedáis vosotros dos ahora. ¿Quién va primero? Venga, Marta, dale. Bueno, yo voy a recomendar una obviedad, pero no sé, por seguir hablando de los clásicos, voy a recomendar mi serie favorita de todos los tiempos, que es Friends. A la que si se tiene un día malo, pues te ves un par de capítulos y te sube el ánimo siempre. O sea, es así. La verdad es que sí. Y la puedes ver una y otra, bueno, por lo menos yo creo que Susi opina lo mismo. La podemos ver una y otra vez y nunca nos cansaremos de verla y siempre nos reiremos igual, aunque no sepamos los diálogos de memoria. O sea, da lo mismo. Y no sé, es eso. Dentro de que, a ver, la ves ahora y hay cosas que te chocan, empezando porque los 6 protagonistas son todos blancos y guapos y estupendos. No hay ningún tipo de diversidad racial, ni sexual, ni nada. No sé. A mí es una serie que desde que la empecé a ver, pues eso, al poco de que la empezaron a poner en Canal Plus, me hizo muy feliz y a día de hoy, 20 y tantos años después, me sigue haciendo feliz. Entonces, pues esa es mi recomendación, que se recupere y que alguien malo que la vea.
¿Crees que hay algún tipo de influencia de Friends en series españolas como el serie de Clase o algo así? O en A otras ver, yo series creo españolas que que hayas visto o Friends, no? en series españolas, no sé, o sea, creo que en general ha tenido influencia en todo, ¿no? Porque ha sido la sitcom por excelencia de super éxito mundial. Entonces, al final, yo creo que todas las que vinieron después han bebido un poco de ella, ¿no? Y bueno, no sé, es un poco la vida de 6 amigos en Nueva York, que igual tú nunca te imaginas viviendo allí ni nada, pero bueno, sí que tiene, dentro de que es comedia, tiene ciertas situaciones reales que te puedes decir, bueno, pues esto podría pasar aquí también, Ujú. o conozco a alguien que le ha pasado, o tal, lo de ya vivir enfrente y estas cosas y entrar como si nada, porque buscas allá es otro tema. Pero no sé, bueno, pues eso es una serie que a mí siempre me ha gustado y que me sigue gustando y a día de hoy, si estoy aburrido un día en casa, me pongo un capítulo y me río Además se tal. puede encontrar fácilmente pues, supongo en DVD, Blu-ray o lo que sea, ¿no? Bueno, yo tengo los DVDs porque me los regalaron hace unos años, pero bueno, ahora la podías ver en Netflix antes, ¿no? Y en Amazon no sé, pero ahora la puedes ver en HBO. Y cuando Susi estuvo aquí por mi cumpleaños, nos vimos el especial reencuentro 20 años Es después. cierto, porque Y esto ha pasado hace poco, ¿no? El reencuentro. claro, sí. Sí. Y pues a mí me gustó mucho también el reencuentro y lloré como una Magdalena y todo. O sea que genial. Pero el reencuentro fue un capítulo solo, ¿no? Sí, No, o un sea, especial, Un es un especial, ¿no? especial de ellos hablando de la serie. Ah, Los entrevista James Corden, ¿no? Y hablan un poco de sus experiencias grabando la serie esos 10 años y luego ponen trozos de, bueno, salen ellos recordando diálogos, ¿no? De Ujú. capítulos míticos y tal. Y no sé, que a mí me emocionó mucho ver cuando se reencuentran y entran y ellas ya entran llorando desde el principio y todo, o sea que, no sé, me gustó mucho y también la recuerdo como una época de mi vida buena y ya está. James Corden es además no solamente un buen cómico, es un gran entrevistador también. A mí me gusta mucho Sí. cómo entrevista a James Corden, dentro de que muchas de esas entrevistas de Late Night pues suelen ser más divertidas y más espectaculares que profundas, pero lo hace bien, la verdad. Pues Y sí, un buen Friends actor de musical también. y también es verdad, también un actor de musical, sí, sí. Cerramos con Fernando entonces. bueno, pues yo voy a hablar de una serie que me encontré de casualidad en la 1 de Televisión Española, no en ninguna plataforma. No se da cuenta de Así, cómo pasó, ¿no? no, Porque no. esa por casualidad no te la encuentras, entonces está en la top. Claro, No, claro. no, la anunciaron en la 1 como una serie muy buena. Yo no solía seguir ninguna serie en ese momento, a lo mejor hace 3 años, así, 2 o 3 años. Y bueno, empecé a ver el primer capítulo y bueno, ves una serie de escenas que no tienen nada que ver unas con otras, entonces ahí te sientes un poco perdido, pero en el segundo capítulo y en el tercero empiezas a enlazar unas cosas con otras y el problema que estaba sucediendo era que bueno, pues los guionistas juegan mucho con los flashbacks y pues no sé si se diría forward Flash backs forward, ¿no? o flash forward, sí, eso, quería decir. Y entonces, bueno, realmente hasta juegan un poco con el espectador, lo hacen creer que están en una época cuando están en otra, y vas viendo que es la misma historia de la misma familia, que no son diferentes familias, sino que es la misma, pero bueno, pues a veces como niños y a veces como mayores, ¿no? Entonces, bueno, te van creando ahí una serie de lagunas de qué pasó después de esto, y entonces, bueno, digamos que hay como varios hilos argumentativos y realmente es lo que te engancha, ¿no? Es muy intensa la serie porque realmente, a ver, sé que catalogarla es drama tras drama, pero está muy bien contada y la banda sonora es muy buena, son canciones, muchas de ellas conocidas, y es rara el capítulo en el que no hay banda sonora, ¿no? Siempre hay de fondo una canción y se van entrelazando imágenes con esa música y ya digo, flashbacks, forwardbacks son, digamos, flash forwards, perdón, son movimientos que te hacen ahí un poco desubicarte y juegan con el espectador, lo quieren engañar y al final te enganchan, ¿no? Porque quieres saber muchos trozos que están como sin saber y realmente te enganchan. Y ya digo, llevo 5 temporadas porque la 1, quiero decirlo, es una denuncia esto que voy a hacer, la fue como trasladando de horario, ¿no? La empezó a poner en prime time a las 10 de la noche y al tercer o cuarto capítulo la ponía a las 12 o a veces 1 de la mañana,
Con lo cual, claro, ya me veis a mí pues haciendo tiempo por las noches hasta que llegase el capítulo, que se emitía uno a la semana. O sea, algo impensable hoy en día de una serie, ¿no? Que se emitiese un capítulo a la semana. Y bueno, poco después, pues Prime, o sea, Amazon Prime empezó a emitir las siguientes temporadas y hace muy poquito puso en emisión la quinta. Y bueno, la sexta va a ser la última, se está emitiendo ya en tu país, ahí Antón, en Estados Unidos, y Sí, aquí sí. tardará bastante, como tardó la quinta, ¿no? Que estuvimos casi un año esperándola, ¿no? Pero ¿Pero bueno, has yo la dicho cuál es la recomiendo. serie? Yo sé qué serie es, pero yo creo que no ha dicho el título. No lo ha dicho el No título. he dicho el Tenía la título. duda, No. yo tenía la, Pero tenía la duda, sabemos pero antes de que lo diga, quien Sí, esté viendo esto puede parar un momento el vídeo e intentar y adivinarlo. intentar adivinar cuál es. exacto. Es que Vamos a dejar eh, 5 segundos de silencio. es que estoy haciendo como los guionistas de Ah, la serie. es el cliffhanger, ¿no? Exacto, Claro. el Vamos a cliffhanger. dejar 5 segundos de silencio, que la gente Vale, diga cuál es y vale, después Fernando puede dar la respuesta. A ver, vale. La digo. el silencio ya se acabó, con lo cual, Fernando. This is us. Un Muy bien. serión. ¿Y en Sí, sí. español no lo han traducido? ¿Lo han dejado en inglés? No, No, lo han dejado así, pero This is Us. sería Así somos. Ujú. Pero yo la recomiendo por eso, porque primero que es súper intensa, o sea, tienes que verla con clines al lado, aunque yo no lo he hecho literalmente nunca, pero es muy buena por eso, porque la misma familia, pues eso, vas viendo cómo vivieron sus diferentes miembros y lo cuenta muy bien y la banda sonora es muy buena, la verdad es que atrapa. Pues yo creo que las 5 recomendaciones están muy bien y nada, pues si alguien que esté ahí afuera viendo esta conversación ha visto alguna de estas series, pues tanto las que hemos comentado como las que hemos recomendado, pues que dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo y que nos digan lo que les parece. Y así llegamos al final del segundo episodio de este podcast y videocast que se llama Reflexiones en serie. En esta ocasión hemos hablado de series que tienen que ver con los institutos o los high schools aquí en los Estados Unidos. Susi Bugallo, muchas gracias por estar ahí y te esperamos desde Vigo, cerca de Moss, para el próximo episodio. Ya veremos de qué hablamos. Muchas gracias a vosotros y nada, nos vemos en la próxima. Pues Esperemos que sea prontito ya. Aquí estaremos. Sí. Desde Madrid, Marta Comesaña, muchas gracias. Siempre un placer hablar con vosotros y con vosotras. Nada, gracias a vosotros, me lo he pasado fenomenal y recordando viejos tiempos. Y nada, ya empezar a pensar en el siguiente, cuáles van a ser las siguientes series que vamos a comentar para el siguiente capítulo. Pues en el grupo de WhatsApp iremos hablando de eso. Fernando Rodríguez desde Bayona, ¿estáis vosotros ya ahí? Yo estoy en viernes todavía, pero vosotros estáis ya en sábado, cuidado. Estamos en sábado. Cierto. Estáis desde el futuro, yo desde el pasado. This is us, ¿no? Flash forward. Fernando, muchas gracias como siempre por estar ahí y nos veremos en el tercer episodio de Reflexiones en serie y también en el Bar Celeste. Exacto, y aprovechamos para meter la cuñita, el Bar Celeste todas las semanas, mucho más regular que Reflexiones en serie. Y nada, ahí quedó mi recomendación. Mentalmente le había dicho el nombre, pero se ve que no lo pronuncié. Yo ya no Es estaba que seguro soy- de si lo habías dicho o no, la verdad. Yo digo, No, a lo mejor no lo lo dijo, había yo no me he dicho. enterado. es De todas formas, que- podemos, una vez esté subido el episodio, podemos visionarlo de nuevo y Sí, Y yo ver lo si en veré, algún lo momento veré. lo dice, pero- pedimos el bar. O sea, podemos, Sí, hacemos sí. así, podemos ¿no? pedir el bar. Pedimos el bar. Vamos a verlo. Pues nada, un placer haber estado aquí con vosotros, una manera de reencontrarnos en esta pandemia y a ver si termina y bueno, en verano ya nos vemos físicamente. Bueno, eso es lo que esperamos y muy pronto estaremos de vuelta a través de Zoom de forma virtual en un nuevo episodio del podcast y videocast Reflexiones en serie. Muchas gracias. Si alguien tiene algún comentario, que lo deje por la parte de abajo del vídeo y como siempre, muchas gracias por la atención y muchas gracias a vosotros. Pasad un buen fin de semana. Chao. Hasta luego.